Llegó el día, la sesión extraordinaria del Congreso ha empezado fuerte. Esta mañana daban comienzo las primeras intervenciones con el ministro Escrivá al frente en la defensa del nuevo sistema de cotizaciones para autónomos. Hoy el Parlamento aprobará hasta un total de 6 decretos y leyes ideológicas de lo más polémicas. Desde la convalidación de este nuevo plan energético hasta la polémica ley de libertad sexual. ¿Pero libertad sexual para quién? ¿Para las mujeres o para los depredadores de las víctimas? La ley del solo sí es sí esconde algo macabro, rebaja las penas de agresión y violación sexual y lleva el consentimiento hasta el límite ridiculizándolo. Dicen querer proteger a las mujeres, a los autónomos, trabajadores y en general a los ciudadanos. Pero piénsenlo un momento. Todas estas medidas esconden algo en común, son insuficientes, partidistas y se centran más en hacer meros retoques y en dividir a la sociedad que en hacer una estrategia estructural que cambie la tendencia de esos problemas y así los elimine o los mejore. Ponen maquillaje en una herida abierta que se desangra y no deja supurar. Comenzamos. Muy buenos días, 25 de agosto, jueves, ya muy cerquita al fin de semana y saludamos en primer lugar a Josep María Francas. Buenos días. Pues muy buenos días. Mire, vengo, no sé si la palabra es indignado, pero tampoco, y estoy acostumbrado con lo cual no llega a eso, pero en la pasarela que comenté ayer, que ha empezado otra vez en Televisión Española de los ministros, hoy tocaba Bolaños, nunca mejor dicho pasarela, porque entraba desde París. Después él se ha visto en la obligación de justificar porque estaba en París y no estaba en el Congreso, y estaba en París porque había un homenaje de la ciudad de París a los primeros soldados españoles que liberaron París de los nazis, con lo cual tenía explicación que estuviera allí. Pero me ha hecho gracia que el ministro Perejil, según Olona, que yo no lo llamaría Perejil, sino más bien en todo caso igual pimiento del Padrón, porque está en todos los lados, pero cuando picas es muy desagradable, ha conseguido que incluso una de las tertulianas de Televisión Española, de hecho, le llamara mentiroso. Muy sutilmente, porque el ministro ha dicho algo así como, ha dicho muchas, ¿no? Que no sé si es bueno reproducir, pero una de las que ha dicho es que para el decreto este de la energía, de baratar costes y tal, se había reunido con todos, con mundo empresarial, mundo laboral, mundo político, mundo no político, todos los partidos y tal, y se ha quedado tan anchos. Y ya digo que ha dicho muchas más. Pero una de las presentes, las tertulianas, ha dicho que es verdad que se reunió con todos los grupos, pero no para hablar de eso, sino para explicarles el compromiso que había adquirido el gobierno en la última reunión de la Unión Europea. Con lo cual no es verdad lo que ha dicho. O sea, no es verdad lo que ha dicho, a decir es mentiroso. Es un cambio sutil que yo entiendo que en la ONU no se atrevan a decirlo, pero en fin, es así de simple, ¿no? Y después ya, puestos a hablar de esperpentos mentales, pues hay uno que es un poco peor, que es un personaje, mal tipo, por cierto, no os recomiendo su amistad, que se llama Alberto Fernández. No es Alberto Fernández español, sino que es el presidente el presidente de Argentina. Ha hecho una cosa tan sutil y tan, diríamos, tan decorosa, como que ha dicho lo siguiente, hablando del fiscal Nisman, que se lo cargaron, ha dicho, se suicidó. Espero que Luciani, que es el fiscal que ahora va contra la Kirchner, no haga lo mismo. O sea, eso se llama amenaza. Siendo un tío normal, esto es de cárcel. Siendo un presidente de gobierno, no sé si como mínimo hay que escupirle. Madre mía, ¿cómo empezamos el día? Por este lado tenemos tenemos que primero saludar a José Rosiñol. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal estás? Que es la primera vez que además vienes a este programa, porque sueles estar por la tarde, pero ¿quieres antes vaticinarnos alguna cosa que quieras decir del Pues me ha sorprendido el señor Francas que diga que el gobierno miente. Me ha dejado un poco... No, que lo diga la UNO. Que lo diga la UNO. Es una cosa así inverosímil. Sí, no, básicamente que realmente el escenario que nos aproximamos es bastante complejo. El escenario, el gobierno son muy buenos malabaristas y trileros porque hacen esas medidas energéticas para bajar el consumo de la luz, y el consumo de la luz de la electricidad bajará porque las familias no puedan pagarlo, ¿sabes? Profecía autocumplida, es que al final estamos siempre en las mismas. Básicamente. Y Enrique Calvet, en último lugar, muy buenos días. En último lugar siempre, pero muy buenos días a todos los
escuchantes y telepacientes, y no digamos a la mesa, que hoy se honra con un amigo que es una excelente nueva incorporación, que me invita a estar más parte del tiempo callado y escuchando. Visto sobre todo que soy el disidente, hay tantas cosas que alarman, porque claro, aquí se podrían hacer alabanza de las buenas, pero vamos a intentar que mejoren a base de criticar con racionalidad. Me ha dicho usted que lo que pasaba hoy eran no sé cuántos decretos. Entre 6 reales decretos y 3 proyectos de ley, es decir, 3 y 3. Ya. ¿Lo del sí es decreto? Es un proyecto de ley. Menos mal. Es decir, una de las cosas preocupantes, por ejemplo, son los 6 decretos de ley per se, es decir, gobernar a base de decretos leyes es... Los decretos leyes, para que lo sepan los espectadores, son el nuevo sistema de cotizaciones a los autónomos, el de eficiencia energética y el de medidas urgentes en materia de incendios forestales. Y los que son proyectos de ley, tenemos el de la libertad sexual, más conocido como la ley del solo sí es sí, el proyecto de ley de ciencia, tecnología e innovación y uno último que lo que hace es transponer una directiva comunitaria sobre los marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones sobre determinadas medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración e insolvencia. Bueno, pues eso, este último, por ejemplo, que me llevó mucho trabajo en el Parlamento Europeo, es fundamental. Y desgraciadamente, por lo que estoy leyendo, porque pretendo hablar de las cosas que sé, por ejemplo, la ministra de Transporte que ha inaugurado el aquelarre, pues habla al principio de muchas medidas de transporte, las que, verdad, no puedo opinar porque son técnicas y el sector sabrá, y dice que se ha reunido con todos, espero que sea verdad. Pero esa sí, esa es muy importante y hay estudiosos y personas muy volcadas sobre el tema. Me acuerdo ahora, por ejemplo, de doña Matilde Cuena, bueno, incluso el Colegio de Notarios de Madrid, de España, con el que estuve en contacto cuando se elaboró la directiva. Por lo que habrá tiempo de hablar de ello, pero por lo que he oído, puesto que es un proyecto de ley y eso me parece razonable, por lo que he oído, se podría transponer mejor. Ya hablaremos en su tiempo. Pero hay algunos decretos leyes, como por ejemplo el que tiene relación con los incendios y tal, y otros que verían, cuya urgencia no se justifica, porque, mire usted, la temporada de incendios está acabando y, como todo el mundo sabe, los incendios se paran y preparan fuera de la época estival, por lo cual, y requiere medidas estructurales. Medidas estructurales que ni siquiera sé si se pueden tomar en España a la vista de que está transferido, yo no sé ya si incluso está transferido al barrio más cercano del bosque, del pueblo, tal, ¿no? En este país, en algunos aspectos, es absolutamente ingobernable. Y por lo tanto, tiene muy mala pinta que se abuse sistemáticamente, creo que llevan 125, no sé cuántos. 128. 28. Desde la moción de censura, 128. 128, porque demuestra dos cosas. Que consideran que este país está en un permanente estado de emergencia, lo cual es verdad, pero lo han puesto ellos, y no debería ser así. Segundo, se ahorran siempre la memoria económica, lo cual en algunas medidas que se prevé los decretos de ley, esa memoria económica es fundamental, porque es lo que indica si las medidas técnicas tienen su razón de ser, sus posibilidades en este momento, ¿no? Hablaremos a lo mejor de las cámaras de vigilancia en los mataderos, medida que me parece fenomenal. O sea, a mí al principio me parece fenomenal. Ahora hay que ver el coste de oportunidad, cómo afecta a nuestra exportación de carne y su competitividad, y a lo mejor no es una prioridad. Y es muy importante que un gobierno fije prioridades en una época de emergencia. Y segundo, pues que es una visión de poca participación económica, la proliferación de decretos leyes, es decir, es pasar del Parlamento para gobernar. O sea, eso ya, por ejemplo, es una cosa sobre la que me gustaría alarmar. Pues hay muchas más cosas, o sea, a mí me ha sorprendido esta mañana ver a la señora ministra, vamos a llamar a la señora ministra de Trabajo. de Transporte hablar de becas.
Esto, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que son además decretos ómnibus o esto de que va, oiga, no son. a usted el favor de un poquito de racionalidad? Yo no sé si usted sabe mucho ya de transportes, espero, nunca aspiro a que los ministros sepan demasiado de algo, pero sí a que estén muy bien rodeados. Entonces espero que sus asesores sí lo sepan y hayan ido con los especialistas del mundo privado y los transportistas y los sindicatos y tal. Pero claro, usted en principio de becas, pues ¿qué me va a contar, no? Entonces, esta manera de legislar y gobernar en un país que, sin embargo, tiene otras emergencias sobre las que no se está legislando, me parece preocupante. Ya como una cosa para volver al curso, ¿no? Y después entraremos en las medidas. Sí, porque de eso también además la Unión Europea le ha dado ya un toque al Gobierno. Pero vamos a empezar con cómo comenzaba ese Consejo de Ministros extraordinario, diciendo el ministro Escrivá pues por qué exactamente tenían que hacer ese nuevo sistema de cotizaciones a los autónomos y en base a ese Pacto de Toledo para cumplir dos determinados puntos. Estas recomendaciones incluyen dos relativas a los trabajadores autónomos. La recomendación número 4, que señala la necesidad, y cito literalmente, se promuevan en el marco del diálogo social medidas para aproximar las bases de cotización de los trabajadores autónomos a sus ingresos reales, de forma que no se vean perjudicados los elementos de contributividad y solidaridad en los que se fundamenta el sistema. Y después tenemos la recomendación número 5, y de nuevo literalmente, se insta a los poderes públicos a adecuar en el marco del diálogo social la cotización del régimen especial de trabajadores autónomos vinculando la cuantía de las cuotas a sus ingresos reales. Como comenzaba ese pleno extraordinario del Congreso de los Diputados, porque el martes fue el Consejo de Ministros. ¿Qué ocurre con este nuevo sistema de cotizaciones? Que se divide en 15 tramos, según además los ingresos, que es la novedad, que es la que vienen a abarcar en este nuevo Real Decreto. Lo que se quiere rebajar es la cuota mínima a 230 euros para el año 2030, creo que además tenemos los datos, incluso en el año 2024 a 225 y en el año 2025 a 200 euros. ¿Para quién? Para aquellos que ganen entre 670 euros y 1.300 euros mensuales. Para los que ganen 1.166 euros y hasta los 1.700, la cuota no cambiará, es decir, seguirán pagando esos 294 euros. Lo podemos ver en pantalla, esta es la cuota mínima de la que estaba hablando anteriormente, sobre cómo va a ser esa progresión en los próximos años, esas cotizaciones mínimas, pero si pasamos a la siguiente, que es la cuota normal, porque no varía, que es esos 294 euros para aquellos que van a ganar ya más de 1.300, más de entre 1.300 y hasta 1.700 euros. ¿Qué ocurre? Que a partir de 1.700 nos encontramos que se incrementa la cuota y incrementa hasta más de un 70% en los últimos tramos. Para aquellos que ganen más de 6.000 euros, pues van a pagando aproximadamente 500 euros mensuales en el año 2023, 550 en el año 2024 y ya 590 en el año 2025. Pues fantástico, yo que soy autónomo estoy contento, maravillado. Lo que pasa es que a mí me resulta curioso cómo este gobierno le da cierta ictericia que la gente se gane la vida. Es decir, porque en un autónomo hemos de recordar que estamos expuestos a que le vaya bien el mercado y en un momento dado podemos dejar de cobrar, nos pueden dejar algún impagado, nos pueden dejar alguna cuestión que no tenemos ninguna cobertura. Con lo que esta manera de perseguir a la creación de riqueza, porque al final cada autónomo significa un parado menos que además tiene unos derechos respecto a la cotización hacia sí mismo por parte del Estado, mucho menores que un asalariado. Yo no entiendo esta persecución de todo lo que sea creación de riqueza, empresa privada, iniciativa personal. Yo creo que al final estamos en una percepción de una sociedad absolutamente organicista, donde el papá Estado nos tiene que decir lo que hemos de ganar, lo que hemos de gastar, cómo hemos de pensar, cómo hemos de amar. Después lo decimos el sí es sí. Y esto es un problema conceptual, no es un problema del detalle, si son 270 o son 380. Es un tema conceptual. ¿Por qué no dejan a este país generar riqueza? ¿Por qué no se ve que cuando alguno se hace autónomo o una pequeña empresa asume un riesgo mucho más elevado que un empleado? ¿Por qué no se protege esto? ¿Por qué no se incentiva?
¿Por qué no se hace como en otros países, que realmente eso hace un efecto multiplicador a la hora de generar riqueza? Porque yo estoy deseando que en mi compañía poder contratar a personas, pero si realmente empiezan a asfixiar, esto no ocurrirá. ¿Cuál es el motivo subyacente a todo esto? Yo, lo cierto, si me permites, decía, estamos hablando de alguna serie de cuestiones, pero cuando el tema de los decretos ley, a mí lo que me parece, más otra serie de circunstancias que si hace falta hablamos después, hay muy poca cultura democrática en este gobierno porque la separación de poderes, el legislativo parece que no sirve para nada o les molesta. Estamos yendo hacia un sistema presidencialista o cosas mucho peores. Sí, decíamos ayer que 128 decretos quiere decir 128 déficits democráticos, así de simple. De todos modos, yo de los autónomos sí que me chocan muchas cosas y creo que además lo interesante de hoy no es lo que ha dicho el ministro, que tiene bastante poco interés, sino lo que ha dicho la oposición en el Parlamento, porque ahí es cuando le están buscando las cosquillas al decreto. Y han salido bastantes cosas, yo lo he seguido un rato y han salido bastantes cosas. Pero hay un tema de fondo que me resulta una contradicción interminis. Es decir, a partir de ahora el autónomo pagará según unos ingresos fijos, o más o menos fijos. Es decir, si usted cobra más de 1.300, dice, a ver, si son fijos, no es autónomo, sería un falso autónomo, según el propio gobierno ha actualizado. O sea, toda la jurisprudencia, entre comillas, del gobierno hasta ahora es que cuando un señor tiene ingresos fijos no puede ser autónomo. Es mentira. Entonces, en cambio, para ponerle el peaje, sí que le considera que es falso autónomo. Entonces, ahí me produce un crack mental. Ya estoy acostumbrado, pero en fin, no deja de ser chocante. Hay más cosas que se podrían comentar, pero lo dejo con esa, que ya me parece suficientemente curiosa, porque además sí que ha salido que si el autónomo que pague de más, habrá que devolverle, porque es muy probable lo que decías tú, yo dejo de ingresar porque no me pagan, con lo cual, pero tengo que pagar igual lo que me tocaba del año anterior, según el criterio anterior, entonces, y me lo van a devolver dentro de 2 años, parece ser. O sea, no el año que viene, no, sino dentro de 2 años. O sea, volvemos a financiar al gobierno, el autónomo sigue financiando al gobierno. Bueno. Es la única vía de escape, si me permitís, la única vía de escape de creación de empleo en este momento. En los próximos año y medio o 2 años, y de la coyuntura económica, muchas personas, yo tengo 52 años, a partir de los 45 o 50 años, o eres autónomo o es difícil que nadie te contrate. No te pilla nadie. Y encima están poniendo palos en las ruedas, efectivamente, y no solo que te dejan de pagar, si tú tienes una base de 10 clientes, por decir pierdes 2, claro. ¿Qué haces? Te esperas 2 años, sigues pagando, llega un momento que tienes que pagar casi más de lo que estás cobrando. Es que el problema es que esta gente, con perdón que lo digo porque me indigna, es que no sabe lo que pasa en las calles, no sabe lo que es ser un autónomo, no sabe lo que es crear una empresa, no sabe ni siquiera lo que es ser un ejecutivo de una empresa. Entonces, ¿cómo legislan de esta manera? Yo lo siento mucho, pero es que realmente estamos en un momento acuciante que lo que se tiene que facilitar es la creación, no la destrucción. Enrique Calvet. ¿Solo tienes 54 años? 52. Ya sé que lo llevo mal, pero... Cuídate. Lo sé. Bueno, yo ahí no es que disienta, es que estoy muy confuso y perplejo. Entonces, igual que digo que muchas cosas, muchas leyes sobre las mujeres y tal, es en primer lugar que me interesa escuchar a las mujeres, pues evidentemente aquí escucho autónomos, que aquí hay 2, que yo sepa. Yo no. Ah, no, perdón, pues hay uno. Yo era autónomo, fui autónomo. Bueno, que yo no lo he sido en mi vida. Y autónomo. Pero he escuchado a otros, pues hasta Esparza y tal, ¿no? Además, incendiados contra esta ley y tal. Bien, yo no conozco, pues puesto que no lo he sido, entonces yo eso lo respeto. Pero por otra parte, es un proyecto de ley al que el PP ya ha dicho que va a votar que sí, Bueno, y que ha sido apoyado por las organizaciones de autónomos reconocidas, entre la cual está la que a mí, toda mi vida político-laboral, era de confianza porque tenía una cabeza privilegiada a su frente, que era Sebastián Reina, que era el presidente de la UPTA, que también la han acordado, igual que Lorenzo Amor, que es el que más en evidencia y tal, que es la otra, posiblemente la mayor. Hombre, entonces, vamos a ver, ¿qué pasa con la representación de los autónomos? O sea, yo tendría que estudiar entonces muy mucho para hacerme mi propia opinión, y la verdad es que no tengo tiempo porque hay otras cosas. Entonces, yo respeto a los autónomos enfadados y les invito a que se cojan una voz orgánica y que la haga llegar, porque
Entonces sus representantes van fatal. Puede ser que la propuesta ministerial fuera mucho peor y que se contemplen, porque en las negociaciones, que tú sabes más, claro, tú sabes más que yo, porque has sido sindicalista y yo no, pues tú pides A y te quedas con B, quiere decir que ni ese está contento ni tú estás contento. Entonces me parece que van por ahí los tiros. Lo que proponía el ministerio debía ser una cosa más apretada para el autónomo y las organizaciones han conseguido normalizar alguna cosa. Pero de aquí a que el decreto, lo que yo he dicho, creo que tiene bastante sentido común. Lo de que te devuelvan el dinero 2 años después, sí, eso se llama casi un atraco. Pero en cambio hay otra cosa positiva que a mí me asombra, que no sé si es positiva, pero es la primera vez que el gobierno legisla de manera que al que gana más le favorece. Eso no ha pasado nunca. Normalmente es al revés. Normalmente en los no autónomos, en los asalariados, llega un momento que no te compensa ganar más, porque el palo es tan gordo que dices que gane más Rita la cantadora. Que eso yo lo he vivido cuando trabajaba en la empresa. Me encontré con un grupo de comerciales que dijeron, oiga, en 15 días y paramos, porque ya, a partir de ahí, paz y después gloria. Búsquese otros para que le vendan más, ¿no? Bueno, pues aquí no. Aquí el autónomo, a partir de una determinada cifra, todo lo que gane ya no tiene que pagar peaje por ganar más. Con lo cual, en ese sentido, está bien. Está bien. Ahora, lo que no tengo claro si está bien es la equivalencia de cada salto de los 15 con lo que tenga que pagar. Eso no lo he analizado. Claro, lo que sí tengo claro es que el pobre autónomo que empieza, antes era una víctima y ahora seguirá siendo una víctima. Porque lo que no hay derecho, y creo que es así de simple, es que cuando un señor se lanza a la vida a montar su tingladito se encuentre con que forzosamente tiene que pagar autónomos, forzosamente. Y enseguida había que el primer año que estaba, que te lo subvencionaban a 50, pero eso veremos lo que dura, tendría que durar, pero como mínimo, y después hay otra cosa que hay que pagar corriendo, que es un asesor fiscal, porque si no te metes en un berenjenal de narices. Y el asesor fiscal no son 10 euros tampoco, estaríamos hablando cerca de los 100, más o menos, ¿no? Con lo cual ya acabas de cascar un peaje de 350, como se le ocurra un edificio o una oficina, ni te cuento. O sea, lo que tiene que hacer es ni oficina ni nada, trabajar desde su casa o como mucho quedar con los clientes a tomar un café en una cafetería, porque el café, por caro que sea, son 2 euros. Si te tomas 2 cafés al día son 4 euros. Por un mes son 120. No, con 120 no te alquilan ni las sillas. O sea, hay tantos gastos fijos que hace que la gente que sea autónomo, hay que hacer un monumento, son víctimas y, en fin, un encarcelado suele vivir mejor. Lo que usted dice me hace pensar 2 cosas. Es la praxis práctica, lo que digo yo. Después pido contestar un momento a don José, también llamado Pepe Rusiñol para los amigos, sobre lo que ha dicho de no puedes la cosa acaparar todo el programa, porque tenemos que hablar de muchos temas. Bueno, a mí aquí muy cortito. Lo que me hace pensar lo que dice don José María o don José María, que le gusta que le llamen así, pero yo utilizo siempre la fonética castellana. Tu problema. Jordi Pujol, Josep María. Claro. Enrique, por favor. Pero primero, a lo mejor habría que distinguir entre autónomos y no meterlos a todos en el mismo saco. Claro. Y segundo, puesto que es proyecto de ley, que el PP haga enmiendas o incluso anuncie lo que hará cuando llegue para mejorar esto, si eso es eso. La ventaja es que es proyecto de ley, se puede cambiar, lo que van a cambiar. Y segunda, no es un... ojalá, él ya querría que fuera presidencial. Vamos a ver, el decreto... ¿Por qué al final va a salir el proyecto de decreto o el decreto de medidas de, digamos... Ahorro energético. Porque el PNV ayer dijo que sí y punto. En este país sigue mandando en las cosas importantes el PNV cuando no los separatistas catalanes y cuando no Vamos a quedarnos con ese concepto, porque si os parece, es que eso sí vamos que a es lo hacer grave. Un hincapié en otro tema también muy candente sobre si al final se va a producir en España un corte o esos recortes de suministro de gas, porque mientras Teresa Rivera decía que no, que en ningún caso iba a haber ninguna cantidad de razonamiento, parece que desde el Gobierno no lo tienen tan claro. El precio del gas sigue siendo un problema en España. Las medidas que impuso el Gobierno no son suficientes para remediar la situación y, como siempre,
toca echar balones fuera y pedir ayuda a las comunidades autónomas. Estamos a la espera de que nos manden propuestas, tanto las comunidades autónomas como los grupos parlamentarios, propuestas que tienen que generar efectos desde el primer día, no propuestas para ver qué ocurre dentro de 10 años. La dependencia que tiene España del gas ruso es muy importante. Además, se acaba el verano y volverá el frío. Por ello, el gobierno plantea otras alternativas, como imponer recortes de gas a los hogares en invierno. Todo ello sin el estado de alarma. Lo podrá hacer gracias al plan de emergencia del sistema gasista español, aprobado por el Ejecutivo en 2019, impuesto por la Unión Europea y que cuenta con varios niveles de crisis: alerta temprana, alerta y emergencia, y por las cuales puede tomar medidas como un corte de suministro de forma escalonada, empezando por la industria y acabando finalmente por los hogares. Todo esto en caso de escasez. Como ya estamos acostumbrados, una vez más hay discrepancia en el gobierno. Teresa Rivera descarta las políticas de racionamiento en España. Las cartillas de racionamiento energético, desgraciadamente, pueden llegar a ser una realidad en países tan importantes como son Alemania o Austria en este próximo invierno. No en nuestro caso. Hemos facilitado medidas para reducir consumos redundantes. No habrá racionamiento por ahora, pero este es el gobierno que ha obligado a subir las temperaturas de los aires acondicionados en verano. Y como diría Stark en Juego de Tronos, se acerca el invierno. Y con una previsible peor situación, sumado a lo que miente nuestro presidente, vayan comprando mantas y ropa de abrigo para estar en casa. Parece que otra vez vuelven a contradecirse porque recordemos que, además, como han indicado muy bien en ese reportaje que hemos visto en ese vídeo, en el año 2019 el Ejecutivo aprobó ese plan de emergencia del sistema gasista español para permitir que, sin necesidad de que hubiese un estado de alarma, se pudiesen recortar el suministro de gas cuando hubiese un problema a nivel social. Hay una frase muy antigua en España, no sé, es una frase que dice: piensa mal y acertarás. En este caso yo diría que no se va a cumplir, será piensa mal y te quedarás corto. Antes de proseguir, tengo que saludar a Miguel Gutiérrez, que se acaba de incorporar con nosotros al programa. Muy buenos días. Muy buenas, Ana, ¿qué tal? ¿Quieres puntualizar algo más sobre estas...? Sí, nada, un poco estamos viendo en los últimos tiempos que se ponen sobre la mesa emergencias, ¿no? O alertas incluso apocalípticas casi, ¿no? Por las cuales los gobiernos presumiblemente democráticos imponen medidas no tan democráticas o que no lo parecen, ¿no? Que parecen bastante autoritarias y con esa emergencia se justifica todo, ¿no? Ahora se puede justificar una suerte de racionamiento, digamos, energético en este caso, de oye, pues no gastes tanto de gas, no gastes tanto de luz, no gastes porque estamos en una crisis brutal. Con el tema del cambio climático, todo, pues claro, todo va orientado a eso, es la gran emergencia que nos pone sobre la mesa ahora mismo la izquierda, ¿no? Y mientras tanto, claro, la incoherencia de esto, ¿no? Nos hacen esta ley contra el cambio climático que lo que hace es básicamente despreciar fuentes de energía que tenemos en España, fósiles, y nos impide explorarlas y explotarlas. Por lo tanto, hay que ir todo a lo verde. Claro, pero es que lo verde actualmente no da para abastecernos. Por lo tanto, habría que hacer ese mix que hablábamos en el día de ayer en Dando Caña, de diferentes energías, perdiendo de una u otra según convenga. Y al final, pues eso, que con una emergencia pues el gobierno se justifica para hacer lo que considere, que posiblemente veremos luego ya cuando salga una sentencia que será ilegal, pero como todo, da igual, ¿no? Aquí lo hacen, se aprovechan y luego ya pues lo declaran inconstitucional, lo declaran ilegal y aquí no pasa nada porque nadie asume responsabilidades. Enrique Calvet, ¿qué opinas sobre este tema? Que me interesa saber. ¿Cuál tema? Es decir, porque es que si no me tengo que... Sobre lo de los posibles recortes, la cartilla de razonamiento y esa discrepancia dentro del gobierno. Opino que no están explicados y que por lo tanto eso genera desconfianza y huele mal. A mí lo de la famosa la guerra de Putin, la invasión de Putin, evidente, o sea, estamos ante una crisis de oferta, vamos, que es lo que provoca la inflación y tal, y hay riesgos de cierto desabastecimiento por culpa de esa nueva situación internacional. Ahora, lo de la solidaridad europea no lo entiendo, no se ha explicado. La solidaridad yo lo entendería si fuera, es decir, ustedes no gasten mucho porque a lo mejor le vamos a pedir que den parte de su gas o de su energía a Alemania para que no se mueran de frío si llegan a un estado terrible. Eso, bueno, pues sería, pero claro, eso no me parece realista. Por lo tanto, eso no funciona y desde luego no me hable usted de solidaridad europea cuando Europa no está haciendo sus deberes, no está creando un espacio energético
Y, por ejemplo, ¿qué solidaridad energética tiene Francia cuando dice no, por aquí no pasa el gasoducto que necesitan los alemanes? O sea, ese argumento no lo explican. Por lo tanto, ¿a qué se debe esto? A lo mejor no quieren ser alarmistas, pero sí saben que tenemos riesgos de cortes y nos van preparando, o a lo mejor sencillamente son medidas ideológicas. Y en ese caso me opongo radicalmente. De hecho, fue ayer la ministra Margarita Robles la que decía que los españoles iban a pasar mucho frío este invierno. Estamos en un momento muy complicado, se prevé un invierno muy largo, un invierno muy difícil en el que no solamente va a haber estas ofensivas que está habiendo, sino que también es evidente que Putin va a utilizar los cortes de gas como un arma, clarísimamente un arma de agresión a los países que están apoyando a Ucrania. Y no solo eso, sino que la ministra Rivera también indicaba que además los españoles iban a pagar unos precios salvajes. No necesitamos iluminar un escaparate por la noche o no necesitamos tener el termostato por encima de la temperatura de confort o por debajo de la temperatura de confort. Yo creo que estas son las intenciones de algo que sí hemos compartido, a lo que sí estamos dispuestos a añadir. Bueno, pues termino diciendo dos cosas nada más para dejar a los importantes. Si vamos a pagar o a enfrentar unos precios tan grandes, el mercado se autorregula y no se preocupe usted que todos vamos a ahorrar energía, sí. Precisamente porque no la podremos pagar, cosa que ya está sucediendo, en un 4%, creo, además, si se compara con julio, no sé qué. Bueno, y segunda cosa, si es verdad lo de Margarita Robles, que yo creo que tiene visos de ser verdad, desgraciadamente, dejen ustedes de decir idioteces como portavoz del gobierno, como por ejemplo, que la economía la solución nuclear es una política del pasado, cuando es la política más actual de Francia, por ejemplo, que está obstaculizando el resto, o qué me dice usted de la política del carbón de Alemania. O sea, entérese usted de que estamos en un momento de emergencia y que no podemos renunciar a ninguna de las soluciones de emergencia, aunque vaya contra la Agencia 2030, etcétera, porque eso ha cambiado todo y no parecen querer enterarse. Déjame postular una cosa, Enrique, porque has dicho que puede haber un tema ideológico. Sí. En eso, yo no tengo ninguna duda que hay tema ideológico, pero hay otro tema fundamental, que es que no tienen ni puñetera idea de casi nada. Entonces es muy difícil que una ministra de esas diga lo que va a pasar porque no sabe ni lo que está pasando ahora. Es decir, lo que sabe esta señora de medio ambiente, lo que sabe esta señora de energía es cero. Ya, pero Robles la cantidad de gansadas que ha dicho, bueno, Robles sabrá de justicia, excepto cuando le afecta a ella. Porque también podríamos hablar de algún caso que ha tenido, que es como mucho curioso, con lo cual no me fiaría mucho. De todos modos, yo quería traer a colación, ya que habéis hablado de medio ambiente y toda la historia, una cosa muy rápida que me ha enterado esta mañana y me ha dejado a mí asombrado. Japón va a prolongar las centrales nucleares y va a fabricar alguna nueva. Lo digo porque son los de Fukuyama y tal, no sé qué es. Fukushima, no Fukuyama. O sea, los que provocaron que Alemania se echara para atrás en todas las centrales nucleares y que toda Europa dijera, uy, qué has... Bueno, Japón ya se ha espabilado. Y dos, iba a citar un autor porque ha explicado muy bien un concepto que creo que tiene que ver con el medio ambiente, que es de los payasos de medio ambiente. Es una autora que recomiendo vivamente, se llama Enrique Calvet, y escribe cosas muy interesantes que vale la pena leer, por ejemplo, del tema incendios y los payasos del medio ambiente, que si quiere después nos puede... En el mundo financiero para hacer también conocer esa publicación. Pues si me permitís, es que este tema es un tema... es una tragedia, pero en el fondo, si lo ves, es muy divertido, porque ahora todos nos rasgamos las vestiduras y lo que estamos viendo ahora es que se ha corrido el telón de la edad de la inocencia. ¿Sabes? El gas ruso es Alemania, lo que es gas argelino es para España. ¿Sabes? La única resolución que estamos ahora adoptando es traer grandes buques gasísticos desde otros países, en Estados Unidos incluidos, donde, por cierto, hacen fracking, que aquí está prohibido hacerlo. Se produce en Estados Unidos, se licúa, se mete en un barco, se trae, se gasifica y se pone. El coste es insoportable. Efectivamente, ahora creo que el gobierno ha descubierto que una cosa se llama el mercado, que si te suben los precios dejas de comprar, que esto lo han descubierto ahora, y bajará el consumo porque efectivamente la gente pasará frío porque no podrá pagar o comes o gas o alquiler o electricidad.
Pues este telón de la inocencia significa que nosotros, el anatema ecologista, ya lo utiliza hasta Macron. O sea, cuando dicen no pasamos el gasoducto por Francia por un tema de impacto medioambiental. Ya. Anatema. Se acabó el debate porque nadie se atreve a entrar en ese jardín porque enseguida es señalado el cultura de la cancelación, etc. La cuestión es que a mí nos están hablando de poner tiritas en problemas que son estructurales. Efectivamente, hay una transición ecológica. Por cierto, nadie dice que la transición ecológica es la gran mentira. La transición ecológica no es del fósil a lo verde, es de lo fósil, fisión y fusión. Es la única salida para la humanidad, tal y como estamos haciendo ahora. De fusión nuclear no estoy hablando. En este caso, si no se ve esto, es que no nos enteramos de nada. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues levantar el veto del fracking, levantar el veto nuclear, levantar el veto de carbón, como hacen nuestros socios, y empezar a generar electricidad y energía de forma propia, y esa soberanía energética que está poniendo en práctica Francia para poner palos en las ruedas en este tipo de cosas. Y después una cosa más que ha dicho Enrique, y que yo no le contradiciré nunca porque le tengo mucho respeto, pero el tema de inflación, el tema de Ucrania es un elemento más, es un estrato más de algo mucho más profundo que llevamos 15 años por lo menos de políticas monetarias expansivas, y algún momento en la vida iba a pasar esto. Y a mí que no me digan que esto solo es Ucrania, porque no es verdad. Si no estuviese Ucrania, a lo mejor nos estaríamos al 10%. 6 o 7. 6 o 7%. Claro. El problema es que ya estábamos. Exactamente. Y ese es el problema. Una política expansiva indefinida provoca una inflación. Oye, en los años 20 en Alemania, ¿sabes? Estos se enteraron un poco de que iba la... Es que si no sería un milagro. O sea, sería un milagro tirar de máquina y que no afectara nada. Una postilla. Es COVID... O sea, la restricción de oferta se debe al COVID y después viene la guerra de Ucrania. Cuando estábamos saliendo del golpe COVID, que empezaron a funcionar pues los chips, lo tal y cual, ¡pum!, nos ha venido a... Pero en efecto la expansión monetaria, evidentemente money matters y ayuda. No, solo decir una cosa, bueno, el otro día vi un mapa del mundo mundial, donde se ponía los países que son activos en creación de política, de centrales nucleares y tal, los países que son neutros, que mantienen lo que tienen, los países que tienen un programa de cierre que han paralizado y están revisando, y los países que tienen un programa de cierre que mantienen. El único era España. El único era España. Puntualizar también, además de todas estas noticias que les hemos dado, que el decreto, por ejemplo, no está teniendo en cuenta y omite las peticiones por parte de la Unión Europea de pues ayudar a las familias y sobre todo a las empresas a combatir el auge de los precios. Es decir, el Gobierno lo que hace es caso omiso al Consejo Europeo en las exigencias del Parlamento Europeo. Recordemos que en la resolución de abril del año 2022 sobre las conclusiones de una reunión del Consejo Europeo en marzo pidió que se presentara un plan para seguir garantizando la seguridad de abastecimiento energético de la Unión Europea, teniendo en cuenta la necesidad de adoptar medidas que se adecuaran a esas familias para mitigar el precio de la energía y que no les afectase. Y también en las reuniones de mayo y de junio del Consejo Europeo también se volvió a pedir, es decir, las propuestas ante las posibles perturbaciones de las importaciones de suministros no tenían que perjudicar a los consumidores y se tenían que hacer a precios asequibles. Pero eso, en teoría, el Gobierno te respondería que sí, que lo ha cuidado muy bien con el tema del transporte y la beca y las becas universitarios. Con eso se ha quedado tan ancho. Y aquí tenemos que dejar la primera pausa de publicidad porque nos tenemos que ir, pero brevemente volvemos. 1:20 de la tarde y antes de continuar a nuestro siguiente bloque vamos a hablar del tema internacional, pero para ello tenemos que presentarles a uno de nuestros presentadores estrella que ya conocerán y que además es uno de los más queridos porque tiene su programa propio, Dos Continentes, donde habla sobre todo de materia internacional y le hemos pedido que por favor nos explique un tema en concreto. Además hay que recordar que la nueva temporada comienza el lunes que viene, pero de este tema hablarás el jueves de la semana que viene. Hablaremos el jueves que viene de este asunto. Ana, lo primero de todo, muchas gracias por invitarme. Es un placer volver a estar aquí. Y eso es precisamente lo que le hubiera gustado a Donald Trump al volver de sus vacaciones y encontrarse con su residencia en Florida. Sabemos que el expresidente tiene distintos lugares, distintas casas en esta cuestión, y resulta que la de Florida es especial. ¿Por qué? Porque ha habido una investigación del FBI para sustraer una serie de documentos legales que, según el FBI y el Departamento de Justicia, debía entregar al abandonar la Casa Blanca. Bien,
Esta es la versión oficial. Esto es lo que nos ha contado Biden, esto es lo que nos han contado los demócratas. Trump no lo ve igual y de hecho no tardó mucho en emitir un comunicado en el que decía lo siguiente. Se trata de una mala conducta persecutoria, de la militarización del sistema de justicia y de un ataque por los demócratas de la izquierda radical que quieren desesperadamente que no me presente a la carrera presidencial en 2024, especialmente tras ver las últimas encuestas, y harán lo que sea para detener a los republicanos y los conservadores en las próximas elecciones de medio mandato. Traducción. En noviembre es la fecha más o menos que se piensa que Trump va a anunciar su candidatura presidencial. ¿Por qué noviembre? En noviembre son las elecciones de medio mandato, que son las de Congreso y Senado. Trump, como buen político, no quiere que su elección influya en ningún tipo de resultado y se va a esperar a ver qué es lo que ocurre para anunciar esa candidatura. Entonces, para los demócratas, lo que ha ocurrido es que hay como una especie de carrera contrarreloj para intentar culparle. Y no lo decimos solo por el FBI, sabemos que su empresa está siendo juzgada, el asalto al Capitolio también está siendo llevado a juicio y además en horario de máxima audiencia en todo tipo de canales estadounidenses. Y cuando parecía que no había ninguna posibilidad más, que no había ningún recurso judicial más, nos encontramos con esto. Esa es una de las acusaciones de un Trump que también ha acusado al Departamento de Justicia y al FBI de ser un brazo armado del gobierno. Bien, Peter Doocy, que es uno de los reporteros de Fox News, ha querido preguntar directamente a la portavoz de la Casa Blanca sobre todo esto. Y la respuesta, Ana, no es muy clara. Vamos a verlo. Hay algo de preocupación aquí con respecto a que si no decís algo más, que estos republicanos que acusan a esta Casa Blanca de militarizar al Departamento de Justicia, militarizar al FBI, sean... que sea algo que comience a creer todo el mundo, si no decís de una vez por todas que no estáis haciendo eso. Lo primero de todo, no vamos a hacer declaraciones sobre la investigación del departamento. No vamos a hacer declaraciones sobre eso. ¿Está militarizando esta Casa Blanca al Departamento de Justicia y al FBI contra oponentes políticos? El presidente ha sido muy claro desde antes de ser elegido. Ha sido muy claro durante su tiempo en la oficina. Sí, recuerdo la cita. Todos la veremos esta noche a partir de las 6. ¿Está militarizando esta administración al Departamento de Justicia y el FBI contra oponentes políticos? Peter, el presidente cree en el imperio de la ley. El presidente cree en la independencia del Departamento de Justicia. ¿Sí o no? ¿Es la Casa Blanca? No. Eso es un sí o no para ti. Yo estoy respondiendo a la pregunta. Puede que no te guste, pero estoy respondiendo. Básicamente, no podemos hablar, no podemos discutirlo, lo cual precisamente evadirles de culpa no es que lo esté haciendo. Porque en teoría se habría llevado más de 300 documentos según, clasificados de la CIA y del FBI. Han salido distintas informaciones de que en efecto han requisado muchas cajas con se estima que 300 documentos que supuestamente debía entregar. Ahora bien, hablaremos de eso un poquito más tarde, pero la cuestión realmente donde está el debate es en el poder del presidente para clasificar o desclasificar documentos, es decir, hacer que documentos que eran secretos, que eran confidenciales, dejen de serlo y sean accesibles para todo el público, que es el principal argumento de Trump para precisamente defender su inocencia. Hemos hablado de Trump. Hay otro señor del que tenemos que hablar, que es el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Un Joe Biden que sabemos que tiene despistes, sabemos que le cuesta recordar cosas, pero según él, según el presidente de los Estados Unidos, se enteró de esta operación del FBI, Ana, igual que nosotros, al mirar la prensa. ¿Tú te lo crees? No me lo puedo creer. Vamos, yo no doy crédito. Pues es que mucha gente tampoco se lo cree y de hecho ha tenido que ser la prensa la que haya sacado en 2 artículos además, precisamente cómo Biden se equivocaba y sabía lo de la investigación y además había pedido mirar primero los documentos del FBI para quitar todo privilegio ejecutivo a Donald Trump. Aquí lo estamos viendo, de hecho, el primer portal, que es Just the News. Según un memorándum, la Casa Blanca de Biden facilitó la investigación criminal contra Trump, echando por tierra su reclamo de privilegios. Pero claro, como decíamos, no es la única información, porque también el New York Post afirmó que, como decíamos, que Biden había tenido ese privilegio para poder pedir los documentos. Y creo que Enrique Calvet te quería hacer una pregunta, porque te he visto con ganas de intervenir. ¿Qué significa? No sé muy bien lo que significa
militarizar el Departamento de Justicia. Básicamente es lo que estábamos hablando, es que el Departamento de Justicia, que en teoría es un órgano independiente del gobierno, en teoría, trabaje directamente para los intereses gubernamentales. Es decir, que Biden haya ordenado a este Departamento de Justicia y al FBI, por consiguiente, que ejerzan esta operación directamente contra Trump y además de forma muy sospechosa se entrape en la casa, poco después de que veamos que los intentos del juicio del Capitolio no hayan salido bien. Es decir, que algo no termina de oler bien precisamente, como decíamos, cuando noviembre está tan cerca. Y sobre todo hay algo que también ha chocado mucho, porque parecía que esto iba a perjudicar a Trump, pero no ha sido así. No ha sido así. No solo Trump no ha bajado en las encuestas, sino que está subiendo. Ya sabíamos que de repetirse, que habrá que verlo, un enfrentamiento entre Trump y Biden, Trump sería el ganador. Decimos de repetirse porque Ron DeSantis está muy fuerte, hay muchos candidatos estadounidenses, sobre todo Ron DeSantis, que son los que parecen que van a toser un poco al lado de Trump. Biden, que es la otra incógnita, veremos si tiene la capacidad física o mental para poder presentarse a estas elecciones. También había como acelerado, ¿no?, esa actividad judicial en contra de la Casa Blanca y de toda esta, acusación que se le está haciendo, ¿no?, y de esta problemática. Sí, es que además los juicios, exactamente los del Capitolio, son extraños, porque en un primer momento dijeron que iban a ser 3 sesiones, luego han ido sacando 2 sesiones, otras sesiones más, supuestamente vuelven después del parón de vacaciones. Sí parece que hay una caza por todo tipo de ángulos para conseguir que Trump sea castigado, sea penalizado y no pueda presentarse, porque si se presenta no pueden juzgarle, no pueden llevarle a la cárcel, y eso es lo que los demócratas quieren. ¿Cómo es eso? Si se presenta no pueden... Claro, el momento en el que Trump, el momento en el que un candidato X anuncie su candidatura a la presidencia, no le pueden penalizar. Y eso es lo que quieren evitar, salvo... Eso es estar por encima de la ley. Totalmente. Y nos quejamos nosotros. Claro, pero es lo que estábamos hablando. Y de hecho es algo muy interesante porque la ley y Trump han tenido mucho que decir. El comportamiento de Biden se justificaba básicamente en que lo que Trump había hecho era ilegal. Bien, se llevaron a un experto precisamente en estas materias, a la CNN. Lo que dijo no es algo que haya beneficiado demasiado a Biden. Hay, sin embargo, varios puntos que quiero que sepáis. Primero, yo aprobé personalmente la decisión para la orden de registro en este asunto. Segundo, el departamento no se toma estas decisiones a la ligera. Intentamos en su momento buscar formas menos intrusivas y alternativas a esta búsqueda, para evitar cualquier procedimiento que sea llevado a cabo. Bueno, este es el fiscal general del Estado, sí, no es a lo que nos referíamos. Ministro de Justicia, vamos. No, eso es. Básicamente en un primer momento la acusación había sido que Biden había sido el que había orquestado todo este asunto. Derrick Garland, que es el que hemos visto, que es el fiscal general de Estados Unidos, fue el que salió un poco para decir no, el presidente no ha tenido nada que ver, he sido yo el culpable y además es una decisión que nos hemos tomado muy en serio, que hemos estado pausando y que hemos estado pensando una serie de alternativas que fueran mucho más sencillas que irrumpir directamente en la casa, pero que no ha sido así. Entonces parece que la responsabilidad es del Departamento de Justicia, un Departamento de Justicia supuestamente independiente a Joe Biden. Ahora bien, lo que decíamos, la CNN trajo de hecho a un invitado experto en estas cuestiones y lo que dijo ahora sí fue lo siguiente. Por el proceso de desclasificación. Básicamente, lo que el anterior presidente Trump está diciendo es que puedes agitar una varita mágica, si eres el presidente, y hacer ¡puf! Ya están desclasificados. ¿Funciona así? Constitucionalmente, sí. ¿Vale? La autoridad de la desclasificación reside en el jefe del Ejecutivo, es decir, el presidente, que no solo es el jefe del Ejecutivo, es toda la rama en sí. Claro, hay una serie de documentos y protocolos y procedimientos y hojas que se deberían seguir para que se haga de forma ordenada y la gente sepa qué es lo clasificado y qué no. Algo que los presidentes de ambos partidos han hecho durante mucho tiempo, pero si hablamos de la ley en sí, constitucionalmente, el presidente tiene el poder. Y no puede ser desbaratado porque una de las agencias de la rama ejecutiva haya sacado una plantilla que no se había rellenado. Así que debemos mantener eso en mente. La ley da mucho poder, quizá más del que nos gustaría, sobre la autoridad de un presidente para desclasificar. Y a esto nos referíamos con que la ley es la ley
pero quizá no termina de ser justa. El presidente, incluso dejando de ser presidente, tiene plenos poderes para decidir qué documentos son clasificados y qué documentos no. Pero entonces quiere decir que no habría delito por llevarse documentos clasificados, puesto que los desclasifica cuando le da la gana. Claro. Pero en cambio sí podría haber un problema, que es lo que a mí me pareció al principio, que es de la costumbre de que ciertos documentos, por muy clasificados o no que sean, pertenecen al gobierno de Estados Unidos y no al presidente para llevárselos a su casa. Yo entendí que el problema estaba ahí, no en la clasificación o no, que era evidente que la legislación le permitía a Trump hacer lo que le diera la gana. No, pero si es secreto, lo desclasificas y se convierte en algo público, puedes llevártelo a tu casa. Claro, como pero igual no, igual tienes que llevarte la fotocopia porque el documento forma parte de los documentos que el Congreso... Yo José María, pero a mí me resulta esto, yo me dedico un poco al tema de procesos de desinformación a nivel profesional. Esto me parece la desinformación de la desinformación. Empiezas a rascar y no sabes dónde. Aparecerá Putin un día por ahí. Hay cosas muy extrañas. Y si me permites un comentario, sabiendo que hay una asimetría respecto a vosotros a nivel de política internacional respecto a un servidor, pero cuando todo el lío que hubo con el Congreso y tal, el general en jefe del Estado Mayor del Ejército Americano hizo unas declaraciones que él mismo de motu propio habló con el general en jefe del Ejército chino y dijo, tranquilo que por mí no va a pasar nada. Esto, a mí que Dios me perdone, es que si se salta la escala de mando, que el mando era Trump, porque todavía de Estados Unidos, ¿esto cómo se le llama? Que un jefe de un ejército se salte al presidente del Ejecutivo. Pero ¿En qué momento fue eso? Eso fue justo en el interín, el interregno, este interregno que todavía era presidente de Estados Unidos. ¿Qué podía pasar? Que el jefe de Estado Mayor del Ejército Americano garantizó al jefe de Estado Mayor del Ejército chino que nosotros no íbamos a mover ningún portaaviones, ningún avión, ningún movimiento militar, que esté tranquilo, que se olvide Trump. Y aquí le vamos a dejar porque para más información el próximo programa de Sandro Meco, que será el jueves, sobre este tema, que además habrá visto una serie de actualizaciones. Y muchísimas gracias por estar aquí, por darnos toda esta información, ha sido espectacular. Y en dos minutos, máximo 3, volvemos. 1 de la tarde y seguimos con esos temas del Congreso del Congreso de los Diputados, y nos encontramos con ese proyecto de ley sobre la libertad sexual, ese solo sí es sí. Hay que recordar un poco los temas más conflictivos porque ha sido muy polémico, pero nos lo va a contar Luis Sordo. Muy buenos días, Luis. Muy buenos días, Ana. El Congreso comienza hoy un nuevo curso político y lo hace con la aprobación de la ley del solo sí es sí. El Gobierno quería haber aprobado la ley el pasado mes de julio. Sin embargo, la luz verde se retrasó por una enmienda de Junts que contó con el apoyo del Partido Popular. Bueno, ¿y en qué consiste esta nueva ley? Pues bien, primero modifica el Código Penal para suprimir la distinción entre abuso y agresión sexual y hace del consentimiento expreso de la mujer la clave para juzgar los delitos sexuales. La fusión entre estos dos delitos perjudica a los afectados de delitos más leves y beneficia a los que han cometido delitos más graves. Si hasta ahora las penas por violación estaban entre 6 y 12 años, pasarán de 4 a 12. En las violaciones grupales, como por ejemplo la de la manada, pasarán de una horquilla de entre 12 y 15 años a penas de entre 7 y 15. En cuanto al consentimiento, ¿cómo se demuestra que lo ha habido? Es la gran pregunta que nadie puede responder con exactitud. Por otro lado, se incorpora el acoso callejero como delito y se incluye la violencia digital. La ley incluirá multas para quien reenvíe imágenes de terceros que hayan sido grabadas sin autorización de la persona afectada. Después, la ley también habla de los piropos, aunque en el escrito no cita exactamente esta palabra, contempla el castigo a aquellas expresiones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante o intimidadora, con penas de localización permanente y trabajos de 5 a 30 días. Por último, la ley habla de la educación. Todos los niveles educativos incluirán contenidos sobre educación sexual, igualdad de género y similares. Además, en el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la norma establece que las pruebas de acceso incluirán temas dedicados a la perspectiva de género en la función policial. Muchísimas gracias, Luis. E incluso también ese cambio en la presunción de inocencia de los hombres, porque recordemos que aquí, en este caso, se invierte la carga de la prueba. Las mujeres solo tendrán que denunciar, no demostrar que han sido agredidas o violadas, y en ese caso pues tendrán que demostrar en un juicio el agresor en cuestión, el supuesto agresor, que él es inocente y no culpable.
Aquí me parece a mí que hay demasiados temas como para tratarlos yo, pero el tema de la carga de la prueba, eso España se lo cargó hace mucho tiempo ya. Sí. Con lo cual, como no es una novedad, lo pueden hacer en todas las leyes. De hecho, son anticonstitucionales, a pesar de que el Constitucional dijera que eran constitucionales. Es un derecho fundamental. Claro, y además eso tenemos una explicación del propio Guerra, donde en un vídeo muy cortito explica muy bien cómo tenía clarísimo que el Constitucional le había dicho que eso era inconstitucional y de golpe y porrazo, por presiones, el Constitucional cambió el voto y decidió que era constitucional, lo que no tiene ningún sentido. Además, lo que no acabo de entender es por qué no se ha llevado a Europa eso, porque Europa ya hay una sentencia en que ha rebatido un tema de esos con las pensiones. Ha dicho que no puede tener la pensión superior el hombre que la mujer, con lo cual, pues eso aplicado al otro duraría 15 segundos. Ese es un tema. Otro tema de esta ley, que me parece que es donde está el problema, es el hecho del sí es sí, quién dice sí, cuánto dura el sí y qué puñeta significa el sí. Entonces ahí es lo que decían, pero ahora no me permite decir la palabra con notario. Es cierto. De hecho ya, yo creo que se ha visto en el verano que ya muchas personas hacían como esa burla de vamos a tener que ir con el papelito a ver... Sí, pero un papelito permanente. Supongo que cada 15 segundos habría que preguntar a un psicólogo la voluntad humana cada cuánto puede cambiar. Si puede cambiar cada segundo, habría que cada segundo ir diciendo que sí. Porque imagínate que cambias en el segundo 33. Si hablamos también de hipocresía dentro del Gobierno, vemos cómo ayer Ione Belarra, a través de sus redes sociales, celebraba ese abono gratuito, indicando que hoy se ponía en marcha el abono de transporte gratuito para cercanías, rodalíes y media distancia. No es gratuito, seguimos mentiroso. trabajando por lograr una tarifa plana para todo el transporte de 10 euros al mes. Teniendo en cuenta esta posición de Ione Belarra cuando ha usado el Falcon y además es muy favorable a que lo utilicen otros ministros dentro de su partido. Pero vemos las declaraciones que hizo. Ya podéis adquirir el nuevo abono transporte gratuito de cercanías, rodalíes y media distancia. Estamos satisfechas de haber convencido al Partido Socialista de poner en marcha esta medida que nos permite apoyar a las familias y también luchar contra la emergencia climática. Pero vamos a seguir trabajando por una tarifa plana permanente de 10 euros al mes para todo el transporte público. Recordar que viajó en enero a Estrasburgo y que le costó 5.000 euros Pero la esta hora señora de vuelo. no sabe lo que quiere decir la palabra gratuita, supongo. No. O sea, es tan Explícaselo. ignorante que no entiende. No, gratuito quiere decir que no te cuesta nada. Sí, pero no que tienes que adelantar 10 o 20 euros para que si cumples unas condiciones te los devuelvan. No sé si a cabo de 1 o 2 años como los autónomos o si no las cumples no. O sea, a ver si aprendemos a usar castellano. Ya lo de decir, hombre, y lo de toda esa historia de diputados, diputadas, todo eso ya es una tontería sobre el castellano, pero en fin, pero ya que cambien el concepto de palabra gratuito, de la palabra gratuito. Gratuito quiere decir que a medias, pues mire señora, estudie algo que no le iría mal ni a usted ni a su entorno. Miguel, que te veo... No, bueno, y tampoco yo creo que esto realmente nos solucione muchas cosas, ¿no? Con la inflación que tenemos y con la situación económica en la que estamos, ¿no? Que al final el transporte pues sea gratuito, entre comillas, ¿no? Como bien decía Francas, y que creo que sí que se podría ayudar mucho más si realmente redujesen gastos del Estado, por lo tanto pidiese menos impuestos y luego si bajaran impuestos, pero es que o que se estuvieran quietos directamente, ¿no? Porque ya hemos visto que han subido 42, si no los subieran directamente pues ya estaríamos mucho mejor en vez de, pequeñas ayuditas. Hombre, realmente pues a mí tampoco que me paguen imagínense el abono transporte para venir aquí a trabajar, pues tampoco es que me vaya a salvar la vida 50 euros. Tienes a lo mejor ¿no? dinero para hacer frente a la cesta de la compra. Y hay una cosa también que no solo a nivel de vocabulario, ¿sabes? Sino es que no hay nada gratis, porque el señor que lleva el tren le sigue cobrando, las azafatas siguen cobrando, el coste de mantenimiento sigue existiendo, con lo cual se paga, lo pagamos por lado, otra vía. ¿sabes? De forma totalmente ineficiente. Porque la gracia del mercado que genera ciertas eficiencias a la hora del gasto o del desgaste de la maquinaria o lo que fuere. También eso afectará a la capacidad de inversión del Estado para renovar esas vías. Bueno, al final, el lío, al final esta forma populista de entender la cuestión, pues nos lleva a donde nos lleva. Efectivamente, el problema de España no es
el abono del transporte. El problema de España es que gasta mucho más de lo que ingresa, está ingresando mucho más de lo que había y está endeudando mucho más de lo que se puede. Es como una casa. Si te bajan los ingresos, tienes que rebajar los gastos o buscarte otro trabajo para tener más ingresos. Punto. Pero ¿qué hacemos aquí? Todo absolutamente lo contrario. Y permitirme un comentario, que esto del consentimiento sí o sí me parece un tema interesantísimo y sobre todo conceptualmente interesantísimo. Tenemos un gobierno que no sabe distinguir entre hombre y mujer. Nuestra gran vicepresidenta no sabía distinguir si una mujer era en función de sus pechos, del ADN, esto lo dijo en ese momento. Y sin embargo legislan para hombres y mujeres. Ya conceptualmente hay una contradicción en términos enorme. Pero oiga, si yo no digo sí y una mujer me quiere tener sexo conmigo, ¿yo tengo derecho a esta ley o no? ¿O solo son mujeres? Claro, solo en una dirección. En teoría no. En teoría tú no tienes ningún derecho. Pero os dais cuenta, oye, ¿y por qué no puede ser al contrario? Igual que la prostitución. No, solo son mujeres también, ¿no? Hay hombres que ejercen la prostitución. Cada día más. ¿Sabes? Con lo cual, oiga, ya está bien de decir que somos igualitarios y realmente lo que estamos haciendo es crear una sociedad bipolar o polarizada para enfrentar en función identitaria. Es que el problema que subyace todo esto, y si me permitís decirlo de esta manera, es que creo que lo que fue la izquierda en su momento se ha convertido en una izquierda identitarista que es equivalente al populismo, que no es izquierda. Sí. Yo reclamo una izquierda normal y una socialdemocracia normal, que yo creo que por aquí cerca podemos... Sí, ahora quiero saber la opinión de Calvet. ¿Sobre cuál? ¿Sobre lo del sí es sí? A mí lo que me interesa de esa ley es que voy a poder denunciar a las mujeres que me piropean en la calle, que son muy pesadas, ¿sabes? Pero bueno, porque supongo que no estará prohibido para los hombres también denunciar a los que te piropean. Y te puedo echar un piropo, que Enrique. Por cierto, a las mujeres que me piropean y a los hombres que me piropean. No, claro, porque aquí no es vamos verdad, se me olvidaba. Ay, Manolito. Bueno, en fin, eso de lo del sí o sí es la típica cosa ideológica, exagerada, tendrá algunos aspectos positivos y tal, pero en efecto, una mala ley es una ley que no concreta las cosas, no es capaz de definir las cosas, deja una enorme arbitrariedad a los jueces y esta me parece que es un cúmulo de zonas grises y que lo que puede es terminar o colapsando los juzgados o bien permitiendo que... Bueno, pues lo que ha permitido con la violencia. Y que rebaja penas, que es peor. Sí. Y además rebaja penas. Es que eso es lo grave, que claro, están vendiendo algo que es bueno para las mujeres y que en teoría las va a proteger, pero la realidad es otra. La realidad es que esos agresores y violadores van a estar más tiempo en la calle. Exacto, los que de verdad lo son, y no cabe la menor duda, como de toda la vida, estos entonces, en cambio intentan los que parece ser que abusaron de una situación de poder, pero ella sí quiso, lo que pasa es que no lo expresó claramente. En fin, me parece que, no sé si supongo que habrá buena intención detrás, pero lo que crea es más bien confusión, otra arma para las mujeres contra el hombre. Y desconfianza en la justicia, primero en el gobierno y después en la justicia, pero bueno. No es lo peor que le pasa a España, lo peor que le pasa a España tiene bastante que ver con lo que ha dicho, una de las cosas peores, el primero fue lo del PNV y con lo que ha dicho, entonces, que verdad que es la idea de que el problema de verdad es, pero estamos en un problema, es que este gobierno, ¿qué problema económico enorme ha tenido o está teniendo? Es que gasta sin sentido, gasta absolutamente sin sentido, despilfarra, cosas importantes, no el Farca ni tal, no, despilfarra en inútiles y por otra parte no es capaz de reducir en absoluto, sino aumenta las desigualdades, sobre todo las desigualdades incluso económicas interpersonales. Dicho lo cual, y por decidir qué es mi función aquí, a mí la medida de abaratar o incluso reducir a gratuito el transporte público cercano, básicamente viendo el transporte público que lleva al trabajo o que lleva a la universidad, al estudio, estoy de acuerdo, pero no estoy hablando de la política económica, estoy hablando de una política social, coyuntural, un parche. Me parece bien en época de gran inflación, no será. El problema es que me tienen que decir de dónde viene el dinero que se deja de recaudar.
Del bolsillo de los que es un efecto de solidaridad y viene de nuestros impuestos, que en principio son progresistas, entonces me parece bien también. Es decir, ahora, si vienen de una tasa de no sé qué, o de un impuesto no tan progresista y tal, me gustaría estudiarlo. Y sobre todo que se cuente, que se sepa lo que va a costar. En efecto, no hay nada de gratuito, no solo para la persona que es un poco como el copago sanitario, se le obliga un poquito, es decir, se le reduce muchísimo, sino también a las arcas del Estado. Es decir, o que te vengan ahora con la historia como pasó con la dependencia, ¿no? Eso cada autonomía sabrá. Oiga, cada autonomía sabrá, ya vamos a pocas bromas, ¿no? Ahora, como medida social, parece ser que coyuntural, después se eternizan. Y en este momento me parece bien, de entrada me parece bien. Enrique, muy rápido, discúlpame que te interrumpa. ¿De dónde viene en este momento? De deuda. Ah, no, claro, eso es siempre. Claro, de deuda, pero que con subidas de tipos de interés y con el Banco Central recortando ya compras. Ojito que el escenario es... Ese es el problema. Pero que en el fondo, yo no sé si viene de deuda, pero lo que sí viene es de que paguen los usuarios y los no usuarios lo que dejan de pagar los usuarios. Eso sí de dónde viene. Con lo cual, con ese sistema aplicado a todo, sería un auténtico desastre. Sí, claro. Porque entonces consistiría en que todos paguemos para que cada uno haga lo que quiera, que le salga gratis. De todos modos, yo también estoy de acuerdo en que el tema del transporte público, lo que habría que hacer no es gratuito, sino estudiar muy bien dónde está el punto del equilibrio. Es decir, yo, por ejemplo, he comprobado una cosa que no sé si... no la he comprobado con números, la he comprobado con mi entorno. La gente joven de Madrid, casi todos, se hacen el bono transporte. Y después a veces lo utilizan y a veces lo utilizan menos, pero casi todos lo tienen, porque 20 euros les parece que les compensa usarlo, tenerlo. Entonces lo que habría que ver es, ¿eso realmente lo que ha hecho es que perdiera dinero el transporte en Madrid? ¿O lo que ha hecho es que no perdiera, equilibrara o incluso ganara porque lo tienen todos y no lo usan? Entonces, igual hay un punto de equilibrio, de manera que facilitas, uno, que el transporte público, dos, que el transporte privado no se use porque no compensa, porque el otro te sale muy barato, y realmente el otro no le añades un coste, porque si el metro eleva 1000 personas o 500, de elevar 500 a 600 es un anecdótico, porque el coste del metro es el mismo. Si eleva 700 a esa hora, el coste del metro es el mismo. No cobra más el conductor si eleva 700, ni creo que gaste mucho más de electricidad, o algo más gastará, pero no mucho más. Entonces, ahí seguro que hay unos estudios para ver qué equilibrio. Por ejemplo, que moverte por Madrid, comunidad, te puede costar 90 y pico euros del abono, a mí me parece que es un poco carito. Yo como recién llegado hace pocos años que vivo aquí en Madrid, es que lo que dices es cierto, pero esas economías de escala, que es una economía de escala como una industria, tampoco es que es lo mismo, se llegan con unas estrategias a medio y largo plazo que generan unas ofertas suficientes como para llegar al punto de equilibrio a la demanda. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí. En Madrid se ha hecho. Yo aquí en Madrid no tengo coche porque vivo en el centro de Madrid, no es necesario. Pero en Madrid, por las políticas de infraestructuras para todo el mundo, que es metros, autobuses, es Renfe en este caso, permiten que los jóvenes tomen esa decisión. El problema es cuando vas a comunidades autónomas que no se ha hecho esa lógica. Es que es imposible, porque no hay oferta suficiente o es muy baja. De todas maneras, Madrid, el transporte público está muy bien, pero debe mejorar en los intervalos de tiempo. Yo ayer intenté coger un autobús y dije iros a freír espárragos porque esperar 20 minutos cada vez. Será porque es agosto, ¿no? Que la sí, pero es que había en la parada había gente, o sea, que 20 minutos hay paradas que es cuestión de ver, tú te vas por según qué zonas y no es agosto. Está lleno de gente. Y eso en época en que hay poca circulación. Bueno, pero si le añades además con entonces pienso que las frecuencias, me cuenta gente de Barcelona que las frecuencias no tienen nada que ver, Sí, pues, José María. Que aquí son 7, por ejemplo, el metro lo más rápido que viene son 7 o 8 minutos. Aquí en Madrid. Sí, y en Barcelona mucho menos. Por la mañana serán 3 minutos no es así, o 4. Yo soy usuario de metro todos los días. ¿A qué horas? Es mucho más rápido. ¿Qué horas? Cuando la gente va a trabajar, ¿no? Yo a las 12 de la mañana va a trabajar, hombre. A las 12 de la mañana no. Entre las 7 y las 9 son 2 minutos. Pero lo que hay que ver es la gente que hay esperando en una Para estación. desastres, Francas, si me permitís, el lío que se han hecho dentro del Congreso el Gobierno, porque mientras Raquel Sánchez proponía lo siguiente, que lo van a escuchar. En el
En el caso del transporte aéreo, en primer lugar, y ante la evolución de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, el Real Decreto Ley elimina la obligatoriedad de la aplicación de las directrices de operación vinculadas con la pandemia en los aeropuertos y se establece que sean recomendaciones. Nos estamos refiriendo al uso de mascarilla, a la toma de temperaturas, a la distancia en cola entre en los controles, y con esta modificación seguimos los pasos de los países de nuestro entorno, eliminando trabas y, por lo tanto, potenciando la competitividad de sectores del transporte y también del turismo. Esto ocurría esta mañana en el Pleno, pero poco ha tardado el Gobierno en rectificarlo y ha dicho que no, que eso no era así, que de momento seguía todo como está ahora y que no iba a ser obligatorio en los aviones, lo que sí se iba a ser opcional dentro del aeropuerto. ¿Y si sigue siendo obligatorio en los aviones? Sí. O sea, seguimos siendo el único país casi del mundo que Además es que depende de la compañía, de la aerolínea, porque si, por ejemplo, en Iberia, yo sé que te obliga a usar mascarillas. Otras como Air France, sé que no. Pero, por ejemplo, los taxis en Madrid es obligatorio usar mascarilla. Depende del taxista también, algunos te dicen, me da igual, ¿eh? No, al taxista le da igual, pero al guardia si te quiere poner la multa, no. Se la ponen a él, ¿no? No, te la ponen ¿A a ti ti. también? No, a él no se la ponen. Lógicamente, se la ponen al cliente, que es el que no se digna poner la mascarilla. Y son 100 euritos. Y una compañía sí y otra compañía no. Cuando dije no, es lo mismo que el cinturón de seguridad. Si tú no te pones en el taxi el cinturón de seguridad, no multan al taxista, multan al ciudadano que no se lo pone. Yo también no entiendo eso, porque el taxista ¿qué va a hacer? Hombre puede decir, usted se baja, usted no sube. El cinturón o no hago la carrera. Ya, pero entonces tienes un follón de que perdemos media hora discutiendo. O sea, no tengo claro, pero sigue no habiendo ninguna justificante para tener que llevar mascarilla ahora mismo, pero en fin, como somos un poco borregos, pues lo que hay que hacer es bajar la cabeza y ponérselo. Esta ministra que cada vez que le preguntan algo responde todo lo contrario o cosas que no tienen nada que ver, y ha dicho que hemos ganado a la pandemia. Eso es de hoy, ¿no? Además. Sí. Entonces, si la hemos ganado, ¿para qué puñeta? 74 muertes diarias estamos teniendo. Que hemos ganado. Hay gente que muere con COVID. Por COVID. O con COVID. Que es distinto, ¿eh? Si seguimos, Debe usted saber. Seguimos dentro de polémicas, dentro de la política además, vemos cómo en la Comunidad de Madrid, Mónica García, que es además la portavoz de Más Madrid, le decía a través de sus redes sociales a Ayuso que mientras hablaba de la inseguridad por apagar escaparates, quería permitir el pago con tarjeta en las casas de apuestas que destrozan nuestros barrios y nuestra juventud. Y añadía que la presidenta madrileña les tendrá enfrente. ¿Qué ha ocurrido? Que el PP de la Comunidad de Madrid ha contestado indicándoles que eso no era competencia suya, sino del ministro de Consumo, Alberto Garzón. Les contestaba con lo siguiente, dos cosas. Apagar las luces crea inseguridad, sobre todo si se apagan hasta las farolas de la calle, y lo de pagar con tarjetas, se lo pregunta usted al ministro consumista, que es quien lo autoriza. Comunista, perdón, pero también podría ser consumista. No estáis enfrente, estáis en las nubes. Qué bueno. Es que en fin, es bueno, incluso aunque te dediques a la política, saber algo. Y no decir gilipolleces mañana, tarde y noche. Entonces, enterarte de cómo funcionan las cosas, porque es que si no, tienes que saber las competencias, quién tiene qué competencia. Había una política que se llama Bienvenido Mr. Chance, donde un simple, absolutamente analfabeto que se había criado, que era Peter Sellers, llegaba presidente de los Estados Unidos. Y ahí se discutía mucho que fuera necesario saber algo para hacer política. Pues entonces antes de declarar tendrás que preguntar al que sepa que tienes al lado. Sí, yo como siempre digo, el problema, como ayer vi una larga parrafada en este programa sobre Ada Colau, la persona decía, no es mala intención, lo que pasa es que la pobre pues no da la altura para una gran ciudad, etcétera, etcétera. Los problemas no son Ada Colau, Sánchez y tal, pero también lo son. Es cuánta gente es capaz de votarlos. Eso sigue siendo el problema de la democracia española. Bueno. Por cierto, hablando de ministros, una pregunta. Yo esta mañana, es que me he acordado varias veces, Yolanda, la tal Díaz, ministra de Trabajo creo, ha dicho algo así como que ella apoya todas las movilizaciones que van a hacer los sindicatos a partir de septiembre. Sí, ¿Eso es normal para un ministro? No, sobre todo, y mucho menos para un ministro de Trabajo, porque normalmente los sindicatos, las huelgas, por ejemplo, la primera huelga general, la hacía contra el ministro de Trabajo. O sea, contra el gobierno, que era colegiado, pero en particular contra, que en aquel momento era Almuña, tenemos además. Esas declaraciones justo de la ministra, que las vamos a escuchar.
Vemos si lo tenemos. Vamos a subir el salario mínimo y lo vamos a hacer más que nunca porque estamos en un momento de absoluta excepcionalidad política. Estamos en una inflación como no habíamos conocido desde el pasado siglo XX y por lo tanto más que nunca vamos a subir el salario mínimo. Saben que hemos convocado la comisión de expertos para el próximo viernes, día 2, y lo que les vamos a decir es que más allá de la senda del 60% del salario medio en España, lo que es evidente es que tenemos que ser conscientes de la situación que estamos viviendo. Y aludía a esa movilización. Santo Dios, pero espero... ¿quién ha dicho lo de apoyar las movilizaciones? Pero No. lo dice. Sí, por eso. Vamos a ver, ¿quién le ha dicho a esta criatura que recuerda a Cyrano de Bergerac que el subir el salario mínimo combate la inflación? Porque es que parece... Y claro, en el comité de expertos no estará el jefe de estudio del Banco de España, por decir, o el gobernador del Banco de España, por ejemplo, que son los mejores economistas probablemente que tenga este país. Eso me recuerda como es decir, no podemos apostar por lo nuclear porque este gobierno, decía esta mujer, este gobierno ha apoyado desde el principio la lucha contra el cambio climático. Bueno, ¿y quién le ha dicho a usted que lo nuclear no ayuda a reducir el calentamiento de la Tierra? O sea, son una sarta de soflamas de preu, ¿verdad?, que son muy peligrosas porque llevan a decisiones que producen generalmente lo contrario de lo que buscan, ¿no? Y en este momento, además, en el que ella misma tuve la sensatez de decir, oiga, las cosas en el paro, en el mundo del trabajo, concretamente el desempleo, y están empezando a cambiar, que es el cáncer que tiene España, y de nuevo pues vamos a tener cifra de desempleo nada halagüeña, que te propongan una subida del salario mínimo, mire usted, es técnica y además basado en un grupo de expertos. Dígame usted. Los expertos. ¿Puedo citar a muy buena excusa lo de los expertos. Enrique, te puedo citar a dos conocidos economistas que textualmente lo he oído varias veces decir que subir el salario mínimo actúa contra la inflación y además es necesario para que la inflación no siga subiendo. Se llaman Unai Sordo y Álvarez, es decir, tan economistas como puede ser una tía mía, que se dedicaba a la costura, y lo hacía francamente bien, ¿eh? No, pero ellos todavía tienen, por eso yo hacía huelgas contra Almunia, que era el Ministerio de Trabajo en aquel momento. Ellos todavía tienen pues una coherencia en su posición, es lo que decía Jimmy Hoffa, es decir, y usted como sindicalista, ¿cuál es su lema? Dice, yo, siempre más. Claro, bueno, pero no el argumento. Yo entiendo que el sindicalista pida más, pero no que argumente que pidiendo más para la inflación. El argumento que sea serio. 2 más 2, 4. Lo que hace es aumentar costes luego con dificultad y además aumentar costes, aumentar paro, lo cual quiere decir o economía sumergida o parados a subvencionar, lo cual aumenta el endeudamiento del Estado para subvenir o porque no hay impuestos. En fin, eso está. Es que esto además es una concepción como un poco bolivariana. Expropiese, que no hayan parados porque no se hayan parado. ¿Sabes? Es una forma. Decía Stalin que en democracia no importa quién vota, sino quién cuenta los votos. ¿Sabes? Oye, pues dejo de contar y no existen los parados. Pues oye, ahora subo el salario mínimo y ya no habrá inflación. Es una forma. A mí lo que me gusta de esta ministra es el lenguaje no verbal. Siempre sufre, o ríe o sufre. ¿Lo habéis visto? Parece, ¿sabes?, el del teatro. O sea, ¿lo ves? Muy sentida. Teatraliza muy bien. Me pongo con vosotros los que esté pasando mal, cuando no tienen ni puñetera idea de lo que es la vida. Es una cosa, fijaos, y después no sonríe de la forma hiperbólica también. ¿Sabes? Digo, señora, que no nos tome por tontos. Y por cierto, he de decir una cosa, que respecto al juego, el ministro, el garzón, ¿Sí? O sea, que le digo mini porque es pequeñito y no hace nada, ¿sabes? Te puede dedicarse a otras cosas que no hacer los catálogos para que dejemos de comprar los juguetes, lo contamos ayer, 50.000 euros que se había gastado en hacer 45.000 panfletos como guía a los padres sobre qué juguetes tenían que dar a sus hijos para que no fueran sexistas. Pues el ministro a ver si se dedica a cosas más Sí, pero mejor que no haga nada, ¿eh? Sí, porque al final vemos que la realidad... No, porque te pone a hacer cosas ahora mismo que atentan en el momento más inoportuno contra la
industria cárnica en España. Vamos, contra los costes. Y no solo contra la industria cárnica, porque vemos cómo ya han confirmado que el mes que viene estaremos pagando 100 euros más de la factura de la luz. Esto es una realidad que viven los españoles, es decir, así lo ha indicado el Mercado Oficial de Futuros y Opciones Financieras en España, que lo confirmaba, como este miércoles, y además aquí también lo comentamos, cómo había subido a 300 euros el megavatio hora, y que ocurrirá, que se situará en el mes de octubre en los 250 euros el megavatio, es decir, casi 100 euros más. Porque, aunque parezca que esto es menos, no es que me haya equivocado, sino que es que el precio de la luz que pagarán los consumidores será mayor, porque hay que sumar esa compensación de 220 euros el megavatio hora a las gasistas. Entonces ese precio se situaría ya en los 382 euros que supongamos que a este jueves. Pero eso no iba día a día, ahora resulta que es mensual. Sí, Lo digo para que veamos que alguien nos toma el pelo, porque esto hasta hoy iba día a día. Sí, pues no esto era ya mensual, lo vaticinan, ¿no? Como el mes Es que más, viene. no iba día a día, sino que iba en horas dentro del día. Eso se nos ha olvidado ya no sé, ¿no? Además que después nadie pagaba por horas dentro del día, casi. Entonces, pues... O sea, que eso servía para engañar. Eso servía para engañar. Estos son los futuros que están diciendo lo que va a venir, claro. Pero no será todo el mes. No, claro. Los futuros será... no son un mes fijo. De hecho, hablaba del jueves, como iba también a subir, o sea, es decir, lo hablaban como a corto plazo, pero que entienden que esa tendencia va a seguir ese camino. Por ejemplo, hoy ha bajado un 16 o un 14%, ayer subió un 20 y pico, y según las horas a las 2 suele ser más barato, pero en fin, pero que la gente sepa que lo ponga a las 2 o las 3 normalmente da igual. El fin es el que vamos a acabar pagando lo tiene asegurado. más por el precio del gas. No, pero hablando de costes, ¿puedo completar lo que se decía de gas? ¿No? Bueno, pues mire usted, España es el primer país estructuralmente a nivel de paro. Creo que ya incluso ha pasado a Grecia. Me da igual que sea el primero con Grecia. El país en el que más rápidamente ha crecido la deuda pública, más rápidamente. El país que más tarde va a recobrar el PIB de las pandemias. El país donde la inflación es mayor. Somos número 1 en todo eso. En contrapartida, somos el primer país y modelo que pone cámaras de televisión en los mataderos. Siendo lo que es, por ejemplo, la industria cárnica en Holanda o Alemania, ¿verdad? Sí. Hombre, mire usted, es una inconsciencia, si quiero ser generoso diré pueril, o sea, infantil, es decir, usted tiene que priorizar sus medidas, hombre, todo el mundo quisiera vivir en la Arcadia. A mí me gustaría una sociedad sin hospitales porque no hubiese enfermedad, no, pero mire usted, hay que construir hospitales. Pues es lo mismo, claro que un día los mataderos pues serán maravillosos y además tendrán músicas las vacas, las pobres, antes de servirnos de comida y tal, pero oiga, en su momento, ¿vale? Porque si no, este país se va al carajo y entonces los mataderos van a volver a la época del Neandertal. Comprende usted, la gente comerá lo que pueda. Es como acabará. Y eso es lamentable, es decir, como cultura de gobierno. Eso es lo que me preocupa. Lo divertido será en la aplicación. Oiga, ¿cuántas granjas hay? Solo en Cataluña, ¿cuántas granjas hay? Cada día menos. Sé que cada día hay menos. ¿Quién vigila la cámara? No, lo estoy diciendo muy en serio, ¿eh? No, digo, ¿quién es el señor que está vigilando la cámara? De hecho, ayer decíamos que eran 30 días en los que estaban obligados a conservar esas imágenes de las cámaras de seguridad y luego eran autonómicamente los servicios oficiales que ponga el gobierno, que determinen, son los que tienen que revisar que eso se más cumpla. funcionarios. Tenemos ahí un tío mirando una cámara. Oye, es que esto es un poco absurdo, porque encima tienes que contratar a alguien que esté 8 horas al día mirando a las vacas. No, es que no tiene ningún sentido. Bueno, para ellos sí, porque colocan a los suyos, ¿no? Se supone que los animalistas los que estén ahí vigilando, claro. Se supone que funcionan como las cámaras en las empresas, que no sirven para nada, a no ser que haya una denuncia o algo. Sí. Entonces, lo único que le obligas es al señor que ya tenía gasto, que ponga más gastos. No sé cuántas cámaras tienen, igual con una cubre, pero con una, y todo el aparataje, porque eso hay que guardarlo, archivarlo, guardarlo, y entonces tener en la habitación donde tienes el pienso, arriba un armario donde tengas las de esto, por si algún día viene alguien a ver, además de las facturas abajo. Que esa competencia sea totalmente nacional, o sea que ahora dará pide probablemente a 17 leyes de aplicación autónoma, porque claro, no todas tienen el mismo número de granja ni el mismo problemática. Ni la misma. Y los trabajadores de las granjas también serán filmados. Esto en un país, en Bután, por ejemplo, me parece maravilloso, porque la renta per cápita es que no te puedes ni imaginar. Pero, hombre,
aquí en que parece que vamos a afrontar dificultades para calentarnos y muchos desgraciadamente para comer, pues no es el momento. Nos vamos a ir a la última pausa de publicidad, no sin antes recordarles a los espectadores que si no lo son, se hagan ya del Club de Amigos. ¿Para qué? Para que podamos seguir pues, contándoles todas estas noticias, actualizándoles toda la información política, pero totalmente además imparcial y con la verdad por delante. Para eso llamen al 91 616 24 64, 91 616 24 64 y enseguida volvemos con Crónicas de Manicomio. Continuamos ya tan solo media hora de las 2 de la tarde y como les he prometido con Crónicas de Manicomio porque tenemos que hablar de la fiesta del sacrificio que además ayer también lo mencionamos, pero se lo vuelvo a contar. Es la mayor festividad de los musulmanes que celebran durante la Pascua Islámica. La tradición islámica indica que en la mañana del día de la fiesta el jefe de cada familia es el responsable de sacrificar a un animal. Comúnmente suele ser una vaca o un cordero macho, aunque de acuerdo con cada país la ofrenda también puede ser un toro, una cabra, una ternera e incluso un camello o un dromedario. Lo curioso es que las mismas asociaciones que apoyan el sacrificio de casi 5.000 corderos que cada año se celebran en Ceuta por este motivo, incluida la portavoz islamista del partido Dignidad y Ciudadanía ceutí, Fátima Hamed, exigen ahora la prohibición de una corrida de toros prevista para el próximo 18 de septiembre como homenaje a la Legión por su centenario. No sé cómo asimiláis esta noticia porque mientras se permite y además es algo que se hace y se celebra todos los años ese sacrificio de los corderos, por otra parte no se ve bien algo cultural, tradicional español que además es para celebrar ese homenaje a la Legión. Hay que apostar, Ana, por el asimilacionismo. ¿Qué significa esto? Pues que todo el que quiera venir a contribuir a nuestra sociedad tiene que adaptarse a lo que aquí hay. No vale este multiculturalismo que se nos lleva imponiendo tantísimo tiempo, en el que cada cultura minoritaria pues la alzamos, la ponemos por encima de la cultura mayoritaria, en este caso pues la nuestra, y que puedan hacer todo lo que ellos consideren y además decirte lo que tienes que hacer tú. Es decir, que ya no sé, ni siquiera es ocuparse de lo suyo, no sé, además te dicen, oye, no, que efectivamente en la fiesta de sacrificio no hay ningún problema, no es una salvajada, ese sacrificio de 5.000 corderos en las calles de Ceuta, sino que la salvajada es la corrida de toros. Decía Fátima Hamed que estamos en el año 2022, que cómo se nos podía ocurrir, ¿no? Hacer no hemos mostrado una ninguna de las toros. Imágenes porque son bastante desagradables, estamos en horario infantil y no se nos permite pues, enseñarles tal desagradable escenario, pero yo les recomiendo que si no las busquen, los que sean mayores de edad, por internet y las vean porque es bastante desgarrador. O sea que entonces estaríamos hablando de cómo matan a los corderos. Sí, eso o sea, pero en la calle no de pasa la parafernalia de la fiesta. Es que si no es por eso, yo no veo muy comparable el matar corderos a un toro. No, para mí no tiene nada que ver. Matar corderos sería frente al matadero de Madrid, de cómo matan. Otro asunto es una fiesta en la calle y que lo haga, claro, con el ritual que yo, gracias a Dios, no he visto de momento, con lo cual me lo he ahorrado. Lo que ponemos sobre la mesa es cómo ellos al final defienden su cultura y la imponen, que en este caso no se habla del bienestar animal o de la protección de esos animales, porque además con la nueva ley eso sería algo que está totalmente prohibido, el sacrificar así a esos animales, pero por otro lado, algo que es cultural a nivel histórico español, se nieguen y lo acabas de decir la prohibir. palabra, has dicho sacrificar y has añadido así. Claro, como yo no sé el así, bueno, sacrificar no lo comparo. No hace falta ese así, sacrificarlo. O sea, no, está pero prohibido sacrificar corderos, hombre, si no queremos comer cordero, no. No, si no tienen ninguna enfermedad o si se hace como para celebrar algo y como un rito, como una ofrenda. Pero se lo dan para comer. Se lo comen, claro. Hombre, no, hombre, y también la forma, porque lo que dice que todo lo que se pide en los mataderos, aquí no se exige. Es decir, aquí hay una doble vara medir tremenda, pero sobre todo el tema cultural. Será la manera. Hemos salido a la calle a preguntarles... La manera y que el tema cultural, que por qué te tienen que decir que los toros no y por qué tienen que poner lo suyo, cuando son ellos los que tienen que adaptarse a lo nuestro, porque es nuestro país. ¿Dónde están los animalistas? En Ceuta, protestando por esto. Eso es lo que nos preguntamos. Vacaciones con Boris Johnson. Claro, exactamente. Es que es igual que el feminismo, porque no se manifiesta en Riad. Mismo sitio. Están en el mismo sitio. Porque los asiguatan. Todos con Boris Johnson. Vamos a ver. Yo creo que hay un poco de rábano por las hojas, es decir, yo no sé lo que ha dicho esta individua, lo que le reprocho es meterse contra las corridas, y no tiene nada que ver con lo otro. Es decir, lo otro sería semejante a, que por cierto también tienen los judíos, a una cosa que yo he asistido mucho,
que por cierto también he visto mucho, porque ya sabéis que yo nací en Marruecos y después he viajado mucho por los países árabes. Y tampoco es una cosa que, oye, es que aquí nos hemos vuelto de Disneylandia, ¿eh? Pero es una matanza, como se hace en España tradicionalmente, que es una fiesta popular, etc. Hombre, para ellos además es sagrado, es un rito religioso. Vale, la matanza no es un rito religioso, pero bueno, es lo mismo, es una preparación y tiene que ser, en efecto, no está dormido, tiene que ser de una manera especial, porque esa es la carne que puede comer. Por eso se puede matar casi cualquier tipo de animal, menos el perro, que el profeta Mahoma lo prohibía. Hombre, eso, ahora, bien, a mí me parece bien que se le respete, porque ya basta de Disneylandia. Lo que no tiene nada que ver con los toros. Los toros es otra cosa. Los toros es un rito mágico, donde un animal que ha sido criado para eso tiene como opción de defenderse y tal. Y no es un sacrificio. Eso para algunos es solo un espectáculo, para mí es un arte maravilloso y un rito, para mí es una expresión de las leyes de la vida, pero bueno, eso cualquiera. Ahora no tiene nada que ver con un rito religioso. Es como decir, no pruebe usted la Eucaristía porque es teofagia, puesto que ahí está la carne de Cristo. Hombre, vamos a ver, no hay que ir el rábano por las hojas. Entonces, a mí lo que me parece una vergüenza es que esta señora diga eso y lo diga desde el musulmanismo, pero vamos, si lo dice como un partido animalista más. Pues mire usted, yo creo que los animalistas serios de este país deberían preocuparse muy mucho en proteger a la mayoría de los gobernantes que tenemos. Eso es lo que... Yo no me hago animalista para quitarme trabajo, vamos. Yo dije ayer que me parece que hay un cierto tipo de corporativismo entre los animales y algún animal que manda. Sobre todo cuando protegen a los grandes simios, es casi autoprotección. Por eso. Yo de permitirme una cosa, el toro y la matanza son ritos, y además que la matanza esta es preislámica. Después, sí, por supuesto. Pues el Islam pues lo cogió como propio para naturalizar lo que ya era propio de las culturas de las tribus de Arabia, estas cosas. Pero la cuestión es que estamos con un gobierno que nos pone cámaras en los mataderos y en los ganaderos para ver cómo tratamos animales, y resulta que se permite que matar sin ningún tipo de control a unos animales. Dolor absoluto, porque básicamente le degüellan, básicamente. Público, pero vamos, en la matanza de los cerdos igual está prohibido hoy en día. Antes de que sigáis con el debate, hemos querido preguntarles a los ciudadanos qué opinan sobre este asunto. Bueno, pues un poco, no sé, incongruente, ¿no? Que estén intentando quitar algo que ellos hacen una cosa muchísimo peor. A mí en realidad me da lo mismo que maten 4.500 corderos al año. Lo que me parece mal es que quieran prohibir las corridas de toros. Que respeten, nosotros respetamos eso, pues nosotros que nos respeten también lo nuestro. Es contradictorio, ¿no? Por un lado defienden y por el otro lado atacan, ¿no? O sea, ellos matan los corderos y a nosotros nos dejan matar un toro. Uno tiene que meterse en la cultura de los demás. Hay que respetarles a ellos y ellos nos tienen que respetar a nosotros. Que están locos. Hombre, pues efectivamente no es muy buena, pero es como está. ¡Buah, qué horror! Horrible. Si son desagradables, prefiero no verlas. A mí sí me parece mal. Eso no me gusta en absoluto y ojalá no se haga, en mi opinión. Creo que hay que tratar lo mejor posible a los animales. No hay que hacerlos sufrir. No, la verdad es que son tan incorrectas. No, sí es una barbaridad, es una barbaridad. Se les enseñaban también esas imágenes tan desagradables a los ciudadanos. Ana, voy a citar simplemente lo que dijo exactamente Fátima Ahmed. Dice, aquí en Ceuta, para atrás, como los cangrejos. De los creadores de cursos de manual de la buena esposa, eso te lo dice Fátima Ahmed, principal defensora del Islam dentro de la Cámara de Ceuta, ¿no? Llegan los toros, todo muy de 2022, lo que ya comentaba antes. Es decir, que además se considerará feminista, ¿sabes? O sea, es que la incongruencia, vamos, más completa. A mí que Dios me perdone, pero Enrique a la vez nos ilustrará mucho mejor que yo, pero la descomposición, ¿cómo te digo esto?, sociopolítica en según qué barrios de Francia, donde se impone que según qué leyes no escritas por parte de según qué personajes, por ese buenismo multiculturalista. Ojito, que es un ejemplo que tenemos que tener muy en cuenta. 750 zonas urbanas sensibles, que son como se denominan en Francia, en las que se aplica la Sharia en vez de la ley... No-go o no-go zone, sí. No-go zone, pero las llaman así. Como Cataluña, digamos. Sí. No, en Cataluña hay, claro. hay una. Sí. Por eso digo, es que si dejamos paulatinamente... Pero con una diferencia. En Cataluña hay una porque hay mucho inmigrante.
Y en Francia las no-go zones son no-go zones donde hay franceses, básicamente. Claro, porque ya son segunda o tercera generación, que es como acabar aquí cuando O sea que nosotros aquí todavía tenemos tiempo y tenemos una... Bueno, no vamos a hablar ahora de la inmigración. Tenemos ahí un activo importante que es la hispanidad y la inmigración. Sí, sí. Es decir, si de verdad necesitamos... Es que en Cataluña hay mucha inmigración. No, bueno, claro. Porque no se quiso. Porque Jordi Pujol quiso que no vinieran hispanos, sino que vinieran tal cual. musulmanes, claro. Eso. Por eso digo que el tema no se llama la asimilación, no sé cómo denominarlo, pero oye, esa laxitud de, digamos, de la libertad, eso significa libertad para que tú reduzcas tus propias libertades. Cuidado, que vas a parar en un sitio donde estás allí y un señor dice que tu hija se casa con no sé quién. Claro, yo creo que es un complejo. Y por cierto, casi ningún español normal es capaz de irse a un país sin saber exactamente dónde se mete y qué tipo de costumbres tiene que adoptar para irse al sitio. Claro, no te pones y en a imponer cambio ahí aquí, lo tuyo. algunos, no todos, aceptan tranquilamente que la gente venga a imponer sus costumbres. Eso no tiene ningún sentido, o sea, como mínimo, pero es sentido común. O sea, si tú te vas a un territorio que hablan alemán, pues no puedes pretender ser anti-alemán. O ser antiidioma, o sea... Si lo eres, ya sabes lo que te va a pasar. Pues que no vayas, ¿no? De hecho, en una situación similar, la Fiscalía de Ceuta ya solicitó la condena de 1 año y medio de cárcel para uno de los 3 vecinos de la ciudad autónoma que habían sido procesados por degollar a una vaca en las calles de una barricada dentro de Ceuta. Pero cambiamos un poco de tercio. Antes de nada, decir que, por ejemplo, PNV y BNG han votado, pues, Esquerra y BNG confirman el voto a favor de ese decreto energético. Veremos cómo siguen las votaciones, que este año hay que recordar que son telemáticas por esa obra que se hizo en el Congreso para que así, se ampliaba además el reglamento para que pudieran los diputados votar con más excepcionalidades. Lo comentaremos en otro momento, pero nos vamos a ir a otro de los temas que también nos generan bastante... no sé si rabia, pero sí indignación cuando los vemos, porque teniendo en cuenta la situación inflacionista que vivimos, el Gobierno se ha gastado más de 100.000 euros, exactamente 133.000, en pines, carpetas, botellas y libretas con el icono correspondiente de la Agenda 2030. Ha sido el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 encargado de poner en marcha esa licitación donde buscan a una empresa para el suministro de los mismos. Lo que quieren es, son la producción de 1.000 carpetas, 30.000 pines, 14.000 botellas reutilizables y 15.000 libretas. Y además lo quieren distribuir en 20 puntos repartidos de toda España. Tiene mucho presupuesto ese ministerio, 4.000 millones me parece que eran. No, además de tirarle dinero, a mí me gustaría saber quién se lleva el chollo del concurso, porque igual es el primo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 tiene 4.000 millones de presupuesto, que es una auténtica barbaridad, y subió muchísimo, sube cada año, vamos. Porque claro, hay que implementar estos objetivos de cara a 2030, claro. Sí, además que es todo totalmente factible, vamos, no pasa nada en el mundo más que la Agenda 2030. Tú te lees algunos de los propósitos, ¿os acordáis? Hace muchos años había un programa que se llama Todo el Mundo es Bueno, pues oye, pues que no haya hambre, que es fantástico, todo es maravilloso. El problema es que no es el qué, es el cómo. Y lo que hay por detrás, que es el problema. Es más falso que... Resulta que viene Putin con los tanques, oiga, que el mundo es mucho más complicado. Con que venga un volcán, toda la Agenda 2030 a tomar. De momento no se sabe quién es la empresa adjudicataria porque están buscando la... Claro, porque no está todavía. Poner que es el típico, gastará. Claro. También es verdad que esas noticias... Sí. No, tenemos otra. Se pueden hacer muchos pines y muchas agendas. ¿Sabéis cuánto se gastó el Gobierno en todo el despliegue que hizo de la OTAN en Madrid? 2 millones de euros. Era un contrato que además no se había podido saber porque lo hicieron con un procedimiento de urgencia. Entonces se ahorró toda esa parte de anuncio y concurso y pudo elegir directamente a las empresas que suministraron el material de seguridad de esos 10.000 agentes que participaron. Más de 5.000 asistentes y 40 líderes internacionales, recordemos. Pues la urgencia no la entiendo porque se sabía perfectamente que venían a la OTAN. Yo creo que sí, ¿no? Desde Rajoy, por cierto. Sí. Por eso no fue una sorpresa. Es más, meses antes anunció Pedro Sánchez como si lo hubiera conseguido él, con lo cual parece que era evidente. Pero antes había consensuado el nuevo Tribunal de Cuentas, probablemente, ¿no? Ostras, esto sí que es.
Sí, porque es el que tendría que revisar esto. No, pero bueno, eso no De hecho, lo licitaron desde la División Económica y Técnica de la Policía para que si quieren investigar, pues que lo... Pero puede ser el Tribunal de Cuentas o el Tribunal de quien lo ha juzgado de primera instancia, ¿eh? Si alguien no denuncia, a ver cómo acaba esto. Antes de continuar con esto, el tema de la OTAN, y como tenemos un gobierno que está empeñado a deslegitimar todas las instituciones y cuerpos de seguridad del Estado, yo felicito a la policía por la magnífica labor que hizo Guardia Civil en la cumbre de la OTAN. Y eso fueron los profesionales que están en la calle consiguiendo, como estamos constantemente dando a todo esto. Los 2 millones fueron destinados a cámaras, escáneres, cartuchos de pistolas láser y estancia para los policías. El gobierno, pero yo me refiero a los policías. Pero para que quedara claro a qué exactamente iba destinado esa partida. Bueno, pero además eso se queda, ¿eh? O sea, que fue lo que se llama adquisición de capital fijo. Eso se Lo queda, que hay que ver es el precio que se pagó. O sea, salvo que hubiera sido alquiler, pero tú has dicho adquisición. Sí. Bueno, entonces habrá también que ver hay el que ver precio eso que se pagó, plurianual, ¿no? Sí, Enrique, porque si por una cosa que cuesta 1 se pagaron 10, porque la empresa era amiga... Lo que hay que ver es eso. Es Si donde se suele pagó haber el problema suele estar ahí. precio, pero si no, Cuando pues es una renovación de material. Cuando te saltan los procedimientos y vas al sistema de urgencias, uno quiere decir que quieres hacer rico a alguien. Algo no quieres que sea muy transparente. Si seguimos en esta dinámica, nos vamos ahora a la comunidad, vamos a la Generalidad de Cataluña, porque han propuesto una campaña, bueno, lo van a ver, es una campaña sobre contra la sexualización de las mujeres, es decir, para que se quiten el sujetador y puedan hacer topless cuando quieran. Así lo decía, como que la sexualización empezaba con pequeños, pues eso, no sé, que empieza y que no hay que parar, ¿no? con este tipo de campañas porque es algo muy importante y que les preocupa. Dicen que es un veto autoimpuesto por la sociedad y además que está forzado por la normativa de algunas piscinas municipales. Me he perdido, ¿eh? Es contra la sexualización. Claro, lo que quiere es evitar que, porque una mujer se ponga en topless, esté de alguna forma sexualizando. Ya, pero es que en teoría es al revés. Claro. Pasar al topless es sexualizar. Esa sexualización dice que es lo que pone en freno que las mujeres yo no sé si la hora es pertinente. No sé si es pertinente. Yo creo que no hemos mostrado pero ahora nada. yo hablaría desde el punto de vista de biólogo o incluso de sociobiólogo. A ver, ¿cómo lo explicaría yo eso? Según qué tipo de planteamientos femeninos producen una reacción hormonal masculina y según qué tipo de planteamientos masculinos producen una reacción hormonal femenina. Yo la reacción hormonal femenina frente al masculino no la conozco porque no la he vivido nunca. Sí he vivido ordinariamente la masculina. Y entonces, según qué tipo de comportamientos, por ejemplo, el topless, creo que es absurdo que explique lo que ocurre hormonalmente, físicamente, etcéteramente. Pero en fin, si igual el que ha parido esto no tiene capacidad de excitarse con nada. Entonces habrá que explicarle cómo funciona la especie humana. Si quiere le doy un curso gratis. Viene de la Consejería de Igualdad y Feminismos. No, pero puedes esperar, ¿no? Pero que la que ha hecho esto, insisto, que lo ha ¿en hecho... playas y piscinas o everywhere? Ellos hacen esa campaña para que, claro, se destapen. Pero que no he entendido, ¿sexualizan que lleven o no lleven? Ellas dicen que considera una discriminación que no pueda una persona... Considera sexualizar el que no puedas ponerte en pelotas. Bueno, de todas maneras, yo no lo he practicado, pero quien practica el nudismo dice que lo más asexual del mundo es una playa nudista. También os lo digo. Según quién esté. Ahora soy un poco telepatriarcal, ¿eh? Porque cuando ves hombres y mujeres, cosas que dicen, no hace falta. Según quién esté, ¿eh? Exactamente. Pero es que a través Según quién esté, claro, eso cuando te paseas por el centro de Bali pasa lo mismo. Hay bombones y después viene la abuela. Cuando a través del Termcat, que es el organismo creado en Barcelona del año 85 por el Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña, enseñaban esto, es decir, una guía, una especie de infografía interactiva sobre los velos islámicos. Entonces, los términos y cómo se utilizan, así creo que además sigue con esa imagen porque es muy descriptivo, ahí la podemos ver, cómo pues, son los diferentes el término de los velos. Entonces, es muy curioso cuando por una parte pide el destape y los topless y por otra parte pues hace referencia a estos velos islámicos. Es decir, esto no es denigrante para la mujer, sino que lo apoyan. Supongo que libertades. Claro, supongo que la pornografía es desexualizar a la mujer también. Porque hay más cosas que topless ahí, me parece, ¿no? Sí. Pues es brillante, hay que mandársela a esta gente para que... Una infografía totalmente interactiva, pero... Vaya cerebros. ustedes que todo esto cuesta ¿Qué decías dinero, antes de los simios? Claro.
No, que cuando se hace una ley de los grandes simios por parte de los políticos españoles, yo creo que es una ley de autoprotección. Por eso. Es que no sé por qué me ha recordado esto la noticia. Porque los simios hacen topless todos, ¿eh? Para temas más escandalosos, hay que recordar ayer que el presidente del gobierno está de gira por Hispanoamérica y fue a Colombia y ocurrió lo siguiente. En ese momento hace su ingreso el señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro, acompañado del señor presidente de la República del Gobierno de España. Bueno, esto ha generado muchísimas polémicas, porque claro, al final, bueno, tengo que también decir que fue Petro el que al inicio del discurso y al final dijo que no, que España era una monarquía. No era una república, pero no lo rectificó Pedro Sánchez. No solo eso, sino que se ríe. Sí, pero también es verdad que el primero que habla, sí, pero yo lo que quería saber es qué dijo Pedro Sánchez, claro. Sobre el tema, nada. Va a Marruecos y le ponen la bandera al revés. A mí me gustaría saber quién ha contratado a esta periodista. Pues era la presentación en el propio acto, ¿no? La presentadora que ni sabe que España es un reino, pero bueno. Es verdad que esto ocurre días después de todas esas críticas por la espada que se levantó en favor de Simón Bolívar y que el rey se levantó o no se levantó, no sé. No, pero digo que España es bastante desconocida en Iberoamérica, ¿no? Yo en esto, más allá de puede ser una anécdota, efectivamente que el presidente del gobierno se ría de esto, para mí tiene muy poca gracia, pero si me permitís, es que si uno ve cómo el gobierno está, cómo decirlo, que no suena muy mal, utilizando a la monarquía, tapando a la monarquía, haciéndolo invisible, sustituyendo a la monarquía. Usurpando es mejor. Ojo, cuidado con esto, que no es ninguna broma ni ningún chiste. A ver, hay bastante gente que opina, que más lo has dicho tú antes, pienso en cuando no había el micrófono abierto, en que la gran ilusión, así como Zapatero su gran ilusión era ser expresidente, porque es un sueldo francamente interesante, la gran ilusión del presidente actual es acabar siendo presidente de la República. Y además hay gente que lo ha escrito no solamente con gracia, sino con datos y con toda la historia. Recordemos que tampoco hay que ir muy lejos para ser que un ministro de Justicia en el Congreso dijo que España estaba en etapa constituyente. Y eso no hace. Sí que es verdad que ya no es ministro ni de Justicia, pero lo era. Pero fíjate que además que Pablo Iglesias, ¿os acordáis que un señor con una coleta, ¿se acuerda de un señor así? Él puso encima del tapete el proyecto de futuro de España, una república plurinacional. Eso lo ha aceptado el suelo de la plurinacionalidad, o sea, ya tienen esa parte. Y o sea, la pues frase, lo siguiente sería cambiar el sistema, claro. Si la han oído bien, la frase no tiene desperdicio. Es el presidente del gobierno de la República de España. De la República del Gobierno de España. Exacto, que ahora de es la peor. República del Gobierno de España. Y a mí, hombre, ahí lo que me parece mal, impresentable de hecho, es que él mismo, disculpen, pero además yo hubiera hecho una referencia a la visita reciente del monarca. Después, como ustedes saben, precisamente estuve aquí y España es una monarquía. Yo creo que era él a poner los puntos sobre las i para... Pero se habló antes el otro y lo corrigió, tampoco, ¿no? Se habló antes Petro y ya dijo que no es una Pero hay una cosa de república. símbolos, que esta neoizquierda, este comunismo 2.0, populismo 2.0, llamémoslo como queramos, el lío con la espadita esta que se sacaron ahí básicamente para humillar a según qué personajes, no solo a su majestad, sino la doble moral. Es decir, te tienes que levantar sobre un objeto irrelevante, pero tienes que quedarte sentado frente a la bandera de los Estados Unidos. ¿Os acordáis de Zapatero? ¿Sabes? Esta doble moral, esta simetría, que por cierto, el quedarse sentado Zapatero en el desfile de las Fuerzas Armadas nos ha traído muchas consecuencias muy negativas para nuestro país. Habría que recalcar, señores, dejemos de manipularnos porque una cosa es un objeto y otra cosa es un símbolo de un Estado. Y además el objeto de la espada de ese señor habría que estudiar para qué sirvió. Y entonces probablemente lo que tendría que haber hecho el rey es levantarse e irse. Para terminar el programa me gustaría, bueno, hay un tema que durante el confinamiento está como todavía en el aire, porque muchos son los que se preguntan si las restricciones del coronavirus fueron eficaces o no, y el Wall Street Journal hizo un informe sobre esto al que le han llovido muchas críticas.
Hace más de 2 años que el mundo se paró y se encerró. La pandemia del coronavirus marcó un antes y un después. Un confinamiento, miles de contagios, muertes y medidas que obligaron a todos a cambiar de forma radical su vida. Un hecho que ha ocasionado que el medio estadounidense Wall Street Journal haya escrito un artículo de opinión que ha sido bastante criticado por su posición con respecto al COVID-19 y las vacunas. Bajo el título Fauci y Walensky redobla la apuesta por la fallida respuesta al COVID, añadiendo también que los cierres fueron opresivos y mortales, pero que los funcionarios estadounidenses y de la OMS planean algo peor para la próxima pandemia. Pero esto no es lo más alarmante del artículo. Si continuamos leyendo, nos encontramos con la siguiente afirmación. Los bloqueos y los mandatos de mascarilla fueron el experimento más radical en la historia de la salud pública, pero el Dr. Walensky no es el único que piensa que fracasaron, porque no fueron lo suficientemente lejos. Debería haber habido restricciones mucho más estrictas al principio de la pandemia. Esto es lo que han aprendido de la destrucción que sus políticas de salud pública causaron no solo en Estados Unidos, sino también en España y en todas aquellas naciones que siguieron los mismos pasos. Unas medidas que, según ellos mismos afirman, fueron pensadas por un comité de expertos, algo que aquí en España no existió realmente. Un titular, el del Wall Street Journal, que recuerda mucho a lo ocurrido en Galicia, y es que la comunidad gallega fue la más estricta con respecto a las medidas adoptadas contra el coronavirus. Pasaporte COVID, limitaciones. Galicia además fue también una de las últimas en quitar la mascarilla obligatoria. Sin embargo, demostró que muchas medidas no son sinónimo de menos contagios, sino todo lo contrario, y es que solo basta con leer los siguientes titulares para entender el por qué no es necesario obligar y quitar la libertad de los ciudadanos. De hecho, el periódico ha sufrido abundantes críticas. ¿Cuál dar estos datos? Yo no sé qué ha pasado en Estados Unidos, pero lo que sí está claro es que ahora mismo lo que tiene que hacer la ciencia, que no la política, que mejor que no se meta, es analizar exactamente cómo ha funcionado todo eso y lo que se ha hecho. A priori, yo para excitar un poco a Enrique diré que con el índice de mortalidad del COVID en España e incluso el índice de prevalencia del COVID en España no justifica en absoluto mandar la economía a hacer puñetas, cerrar las empresas, cerrar las tiendas, etc. Eso no lo justifica seguro. Puede justificar el cerrar a ciertas personas que tenían la enfermedad al principio, de la misma manera que justifica cualquier otro virus, y sobre todo si no lo conoces. Pero paralizar un país... Para evitar la propagación del contagio. Claro, pero paralizar un país no lo justifica seguro. Y encima sin seguir los cauces legales, que es ya... No, bueno, eso ya... Además, ¿no? Eso ya, también, claro. Vulnerando derechos y libertades y luego te tienen que llevar a palo judicial. También podría justificar llegar a los extremos en que se llegó aquí, a lo mejor los 3 primeros meses, donde evidentemente había un... sí, por ignorancia, por no saber, por miedo. No, mucho miedo, porque claro, no saber y tal. Pero claro, es que fue un año. Pero de todas maneras, hombre, yo no compararía, o por lo menos no compararía solo con Galicia, y no me cae nada bien el señor Feijóo, pero sino que donde sí se extremaron es en China. Lo que pasa es que no hay manera de tener estadísticas chinas fiables. Y la realidad es saber qué pasó. A mí este análisis del periódico me viene a la cabeza en la ventana de Overton, ¿sabes? Paulatinamente vamos asumiendo cosas Un momento que me ha hecho mucha gracia porque hay que recordarles a los contertulios el Telegram de Julia Ariza, donde vemos que están mandando todos esos mensajes, pero es que nos contestan que qué vergüenza que a este paso ir a Cataluña va a ser como ir a África, y es que ahí tiene razón que las tribus africanas van todas, bueno, sin la parte de arriba, ¿no? Ese es el progreso al que parece que... Creo que las africanas... Está muy bien. Sí. Pero creo que las africanas iban. Ya no van. Ya no van. Iban. Hombre, porque en la Amazonía. Han evolucionado un poco. Pero es que me ha hecho mucha gracia porque ha sido justo, me ha parecido que ha dado en el clavo. Si me permitís muy rápido, yo creo que el problema es que las democracias se van descomponiendo, se van acercando cada vez más a la justificación de lo que se parece mucho a la dictadura china. Y eso me preocupa en la mayoría. Sin duda. Sí. Y hasta aquí el programa de hoy, porque ya no nos queda más tiempo. Recordarles que esta noche Marina Álvarez a las 10:30 tendrán en La Redacción Abierta y nosotros hasta mañana a las 12, como siempre. ¿Para qué? Para que les demos pues, toda esta información y sigan con nosotros cada día para que estén bien informados. Hasta mañana, que pasen muy bien día. Apuren bien.